Capítulo 295. Una carta de triunfo tras otra. El conjunto infinito sin límites, también conocido como el mejor conjunto legendario del mundo. Por supuesto, el verdadero conjunto de los dioses, el único conjunto de los dioses, tenía su derecho a la fama. La montaña celestial de la nieve y el palacio extensión del cielo habían sido el rival del otro durante mucho tiempo. Si Xueotian realmente tuviese el poder de matar a Shangguan Tianyan, lo habría hecho antes en algunos torneos. ¿Cómo podría mostrarle misericordia? Sin embargo, no pudo hacerlo, y la razón no fue otra que el conjunto infinito sin límites que poseía Shangguan Tianyan. Un conjunto legendario de 8 piezas difícilmente podría rayar el título legendario, pero un conjunto de 9 o 10 piezas era definitivamente un conjunto legendario. En cuanto a un conjunto de 11 piezas, bueno, ya no estaría limitado por la palabra legendario. En cambio, sería un verdadero conjunto de los dioses. La primera característica distintiva del conjunto infinito sin límites era su resistencia hacia los territorios divinos. El segundo era su propio territorio divino. El conjunto de los dioses estaba equipado con su propio territorio divino infinito sin límites. Aunque Shangguan Tianyan podría no ser capaz de derrotar a Xueotian en términos de fuerza general, era precisamente con la ayuda de ese conjunto que Xueotian también era incapaz de derrotarlo. Bajo tales circunstancias, el palacio extensión del cielo, que tenía un fuerte respaldo, era capaz de ocupar el primer lugar en las 5 grandes tierras santas sin ninguna disputa. En este momento, el conjunto infinito sin límites una vez más hizo su entrada en la cima de la montaña celestial de la nieve. No importaba si era Fen Tian, que ya era un dios celestial, o Wang Xingyun, su manera imponente no podía evitar tambalearse un poco. El impacto que el conjunto infinito sin límites les dio era demasiado para digerirlo. Incluso hasta el día de hoy, aún no pudieron liberarse de la pesadilla que es el conjunto infinito sin límites. No había emoción en la voz de Shangguan Tianyan. Hacía tanto frío como si estuviese vertiendo agua helada sobre Fen Tian y Wang Xingyun. La gran formación expansión celestial infinita del espíritu divino del demonio terrenal también se conoce como la gran formación dios asesino venciendo al demonio. Entonces, ¿qué sucede si estás en la etapa dios celestial? Hermano Xue, deja que el palacio extensión del cielo sea el único con el que lidien Wang Xingyun y Fen Tian. Xueotian echó un vistazo a Shangguan Tianyan. Aunque no tuvieron más remedio que unir fuerzas en este momento debido a la situación inmediata y al acto secreto de Zhou Weiqing como mediador, ¿cómo podrían borrar tan fácilmente el distanciamiento entre ellos después de haber sido rivales durante tantos años? Un resoplido frío se escuchó de inmediato, con solo tu palacio extensión del cielo. ¿Entonces crees que nosotros los de la montaña celestial de la nieve somos incapaces ahora? Mientras decía eso, Xueotian levantó su mano derecha y la agitó rápidamente en el vacío. Una brillante y espléndida luz dorada brotó de su muñeca al instante. Sin previo aviso, la rica luz dorada iluminó todo el entorno brillantemente, mientras una luz dorada se elevaba hacia el cielo. Por la fuerza razón había dentro del territorio divino destructivo de una manera tiránica y envolvió a todas las personas que estaban presentes en la montaña celestial de la nieve. El conjunto Dios derrotando al espíritu celestial se materializó en su cuerpo. El conjunto de 10 piezas brillaba brillantemente en color dorado. El esbelto y largo bastón del Espíritu de Dios aterrizó en la mano de Xueotian mientras la intensa aura divina comenzaba a extenderse instantáneamente. A diferencia del palacio extensión del cielo, cuando Xueotian se puso su equipo en la esquina de la montaña celestial de la nieve, todas las potencias de la montaña celestial de la nieve rápidamente dieron un paso adelante y lo rodearon con el medio mientras formaban un anillo a su alrededor. Por el contrario, en el rincón del palacio extensión del cielo, la formación de batalla que formaron tomó la forma de un triángulo con los hermanos Shangguan, Tianyan y Tianyue, tomando la delantera como punta de flecha. Wang Xingyun y Fen Tian no aprovecharon esa oportunidad para ordenar a sus seguidores atacar. En cambio, simplemente estaban mirando la situación con frialdad. Antes de tener una comprensión clara de la estrategia del palacio extensión del cielo y de la montaña celestial de la nieve, no tenían prisa por hacer sus movimientos. Al menos por ahora, todo estaba todavía bajo su control. Todavía tenían una carta de triunfo que todavía tenían que jugar. Después de que el conjunto Dios derrotando al espíritu celestial y el bastón del espíritu de Dios estaban listos, adquirió un peculiar color dorado purpúreo. Noble, sagrado y majestuoso. En la cabeza de Xueotian se podía ver una diadema de color dorado violáceo adornada con patrones complicados. Una deslumbrante piedra preciosa ovalada dorada se incrustó en el centro de la diadema. El aura divina irradiaba de su cuerpo incesantemente y rompía una parte del territorio divino destructivo. Ese no era otro que su territorio divino del espíritu celestial.
Aparte de eso, lo que era más peculiar era el hecho de que el fuerte atributo destrucción que se escapaba del superintenso territorio divino destructivo no podía dañar su territorio divino del espíritu celestial en absoluto. Al igual que el infierno rojo sangriento y el valle de la pasión compartían el mismo atributo destrucción, la montaña celestial de la nieve y el palacio extensión del cielo compartían por igual el atributo creación que se originaba de la energía santa. Hace mucho tiempo, cuando Zhou Weiqing había ido al Palacio Extensión del Cielo para derrotar a Shangguan Tianyang y recibió su bendición para tomar las manos de las tres hermanas Shangguan, ya había pronunciado sus palabras a Shangguan Tianyang durante una conversación privada que compartiría la energía santa con el Palacio Extensión del Cielo. Por supuesto, hubo un cierto grado de límite en su acuerdo de compartir. Más tarde, cuando Zhou Weiqing dejó que las tres hermanas Shangguan regresaran al Palacio Extensión del Cielo para consolidar sus conjuntos legendarios, el plan que él preparó a partir de su presagio era útil. Todavía era relativamente fácil para Shangguan Fei y Binger consolidar sus conjuntos legendarios, pero el conjunto legendario de Shangguan Xuer era la reliquia secreta del Palacio Extensión del Cielo, el conjunto infinito sin límites. Si él no estaba dispuesto a pagar un precio, ¿de qué otra forma podría convencer al viejo zorro, Shangguan Tianyang, para que lo aceptase? Después de todo, en el momento en que aceptó permitir que las tres hermanas Shangguan se casaran con Zhou Weiqing, ya no formarían parte del Palacio Extensión del Cielo. Ese hecho era atestiguado cuando las tres hermanas se presentaron en el gran torneo de las Tierras Santas bajo el nombre de la secta inigualable. La razón principal por la que Zhou Weiqing transmitió su energía santa al Palacio Extensión del Cielo era, sin duda, para luchar contra el atributo destrucción del infierno rojo sangriento. Al mismo tiempo, ¿cómo podría estar dispuesto a ver a sus esposas siendo puestas en una situación incómoda como hombre? Por esa razón, decidió usar su energía santa para intercambiarla por el conjunto de equipo consolidado de las tres mujeres, y eso incluía también el conjunto infinito sin límites. Shangguan Tianyang entendió perfectamente que el papel y la transitividad de la energía santa eran muy superiores al conjunto infinito sin límites. Para un maestro de joyas celestiales con una base de cultivo inferior, la energía santa solo podía acumularse en su cuerpo y permitirles poseer una mayor fuerza temporalmente cuando la desataban como fuente. Para cuando terminasen de consumirla, eso sería todo. Sin embargo, ese era un concepto completamente diferente en conjunto para una potencia que estaba en la etapa rey celestial o superior. Todos los poderosos que estaban en el nivel del Rey Celestial y Superior poseían un núcleo del núcleo celestial. Eran completamente capaces de integrar la energía santa en el núcleo celestial y agregar el atributo creación a su núcleo celestial. En ese caso, su resistencia hacia el atributo destrucción sin duda se vería mejorada, y esto también daría grandes beneficios a su cultivo, particularmente para aquellas potencias que ya habían alcanzado un cuello de botella en su cultivo. Debido a esas razones, Shangguan Tianyang no dedicó mucho tiempo a reflexionar antes de aceptar la propuesta de Zhou Weiqing al permitir que las tres hermanas Shangguan infundiesen su no tan pura energía santa en algunas de las fuerzas del Palacio Extensión del Cielo para aumentar su fuerza. Por supuesto, aquellos que obtuvieron los mayores beneficios no eran otros que Shangguan Tianyang y Tianyue. Esa era también la razón por la cual Shangguan Tianyang no estaba particularmente nervioso cuando se enfrentaba al territorio divino destructivo. Con una cierta cantidad de atributo creación en sus cuerpos, el atributo destrucción no sería tan amenazante como solía ser. Al menos, no estaban en una posición en la que fuese demasiado desventajoso para ellos en términos de atributos. Por supuesto, el territorio divino destructivo todavía tendría la ventaja sobre ellos debido a la pureza del atributo destrucción en él. Sin embargo, como mínimo, no podría hacer mucho daño a las potencias del Palacio Extensión del Cielo solo confiando en el atributo destrucción solo. Era aún más simple en el caso de la montaña celestial de la nieve. El regreso de Tianer había significado todo. Además, la pureza de la energía santa de Tianer era la segunda después de Zhou Weiqing. A pesar de que ella estaba allí sola, los beneficios que recibieron las potencias de montaña celestial de la nieve eran en realidad incluso mayores que los del Palacio Extensión del Cielo. Por esa razón, en el momento en que Xueutian hizo a su bastón del Espíritu de Dios en lo alto y desató su territorio divino, el territorio divino destructivo no podía romperlo a la fuerza. Además de eso, la fuerza que Xueutian demostraba en ese momento no era tan simple como algo de alguien en el nivel medio de la etapa Dios celestial. Era obvio que ya había entrado en el nivel superior de la etapa Dios celestial. Ese era el poder del atributo creación. Por la gloria del Imperio Guanzhou y el brillo que custodia la montaña celestial de la nieve. Todos resuciten. Guardianes de la montaña celestial de la nieve. De repente, el aura divina se fortaleció sin previo aviso.
Un rayo dorado brilló desde arriba del territorio divino del Espíritu Celestial que se extendía sobre el cielo. El rayo iluminó todo el camino e iluminó una parte del castillo en la cima de la montaña celestial de la nieve, seguido por innumerables rugidos ensordecedores que comenzaron a llenar el aire. El palacio extensión del cielo tenía como su carta de triunfo la gran formación expansión celestial infinita del espíritu divino del demonio terrenal, así que porque la montaña celestial de la nieve, que tenía una historia más larga que el palacio extensión del cielo, no tendría su propia carta de triunfo en la manga también. Además, nunca antes habían jugado esa carta en los grandes torneos anteriores. Las figuras que formaron una sombra gigantesca se elevaron hacia el cielo desde el castillo celestial de la nieve. Bajo la iluminación del territorio divino del Espíritu Celestial, un fuerte sentido de coacción se podía sentir inmediatamente en el momento en que cada una de las enormes figuras aparecía en la escena. No solo eso, cada una de ellas brillaría con un fuerte rayo dorado y lo infundiría en el territorio divino del Espíritu Celestial a medida que aumentaba el área que el territorio divino del Espíritu Celestial estaba envolviendo. Esas eran bestias celestiales gigantes. Bestias celestiales que solo se podían encontrar en la montaña celestial de la nieve. Después de que todas las bestias celestiales se elevaron hacia el cielo, inmediatamente se dirigieron hacia las potencias de la montaña celestial de la nieve. A pesar de que aparecieron muy rápido, habría una potencia de la montaña celestial de la nieve que se elevaba al cielo para unirse a ellos cada vez que aparecía una nueva. En tan solo un abrir y cerrar de ojos, más de 20 potencias de la montaña celestial de la nieve ya habían encontrado sus monturas. Lo que era más sorprendente era el hecho de que ninguna de esas 24 bestias celestiales tenía una base de cultivo inferior a la etapa emperador celestial. En términos de fuerza, una bestia celestial que tenía una base de cultivo en la etapa rey celestial y superior usualmente superaría a un maestro de joyas celestiales que estaba en el mismo nivel. Sin embargo, la diferencia no era demasiado grande. En cualquier caso, esta era la primera vez que todos los presentes en la escena presenciaron la aparición de tantas bestias celestiales emperador celestial al mismo tiempo. ¿Qué escena tan espectacular era esa? El aura de más de 20 bestias celestiales de la etapa emperador celestial unidas, junto con el territorio divino del espíritu celestial de Exoetian en realidad disminuyó el área que el territorio divino destructivo controlaba forzosamente. Incluso esa luz negra púrpura ya no era capaz de sellar por completo el aire circundante. Rayas de luces comenzaron a perforar desde arriba del territorio divino del espíritu celestial. Por no hablar de Fen Tian y Wang Xingyun que tenían las cejas arpetadas, incluso Shan Guan Tianyan, que podría ser considerado su aliado, quedó completamente desconcertado ante semejante espectáculo. Después de todo, la montaña celestial de la nieve nunca había desatado tantas bestias celestiales de rango superior antes en los grandes torneos anteriores. Además, nadie había unido fuerzas con una bestia celestial antes. A pesar de que el número de potencias que la montaña celestial de la nieve enviaba no era demasiado grande, lo que provocaba que perdieran el campeonato del gran torneo cada vez, Shan Guantian siempre tenía la sensación de que todavía debía haber algunos trucos bajo la manga de la montaña celestial de la nieve. Sin embargo, nunca se le había pasado por la cabeza que su carta de triunfo fuese tan increíblemente excesiva. Cada una de las potencias de la montaña celestial de la nieve, incluido el rey león Gusite y el rey tigre Xoaoyin, poseían una montura emperador celestial de propia. Por lo que se ve, era obvio que esa no era la primera vez que unían fuerzas con las bestias celestiales. Después de que todos y cada uno de ellos se establecieron, su fuerza se fusionó de una vez. Simplemente tomando al rey tigre y al rey león, por ejemplo, después de que se fusionaron con sus bestias celestiales, su fuerza se acercó de inmediato a la etapa Dios celestial. Además, ese no era el final. Las bestias celestiales no dejaron de aparecer continuamente. En muy poco tiempo, más de 50 bestias celestiales aparecieron en sucesión en la cima de montaña celestial de la nieve, y cada una de ellas tenía una base de cultivo más alta que Rey Celestial. Permaneciendo inmóvil, Zhou Weiqing murmuró: Imperio Gonzhou. Como se esperaba del Imperio Gonzhou. Parece que la carta de triunfo de la montaña celestial de la nieve no se encuentra con sus maestros de las joyas celestiales sino con las bestias celestiales. Tianer puso los ojos en blanco hacia él. ¿Qué? ¿Acabas de descubrirlo? No hay seres humanos viviendo en la montaña celestial de la nieve en absoluto. Es solo que algunos de nosotros somos capaces de cultivarnos para tomar la forma de un ser humano y algunos no pueden. De acuerdo con las reglas que nuestros antepasados nos transmitieron, las bestias celestiales que no son capaces de cultivar y tomar forma humana no están calificadas para afirmarse a sí mismas como parte de la montaña celestial de la nieve, pero si su base de cultivo es más alta que Rey Celestial, se les permitirá ingresar a la montaña celestial de la nieve desde el cielo de las 10.000 bestias para cultivarse bajo el refugio de la montaña celestial de la nieve.
De lo contrario, los cazadores furtivos humanos simplemente entrarían en el cielo de las 10.000 bestias y los matarían a todos. Solo cuando la montaña celestial de la nieve se enfrente a una situación de vida o muerte, esas bestias celestiales finalmente saldrán y nos ayudarán a luchar. Ellos son los guardianes de la montaña celestial de la nieve. Solo la progenie de la montaña celestial de la nieve, el Señor de la montaña celestial de la nieve, puede comandarlos. Con la aparición de los guardianes de la montaña celestial de la nieve, la escala que estaba ligeramente inclinada hacia un lado pareció regresar gradualmente a un equilibrio. No hubo necesidad de mencionar nada más. Solo la mera presencia de tantas bestias celestiales de la etapa emperador celestial era más que suficiente para representar una gran amenaza para el infierno rojo sangriento y el valle de la pasión. A pesar de que tenían 4 potencias Dios celestial con ellos, la gran formación extensión celestial infinita no era algo que pudiese derrotarse fácilmente. Además de eso, también estaba la presencia de Xueotian y Lon Shilla, ambos dioses celestiales. Fentian miró a Xueotian mientras soltaba un suspiro. Hermano Xue, usted sabe, realmente no tenía intención de cruzar espadas con usted. De hecho, ya sea la montaña celestial de la nieve o el palacio extensión del cielo, yo estoy seguro de que todos ustedes tienen sus cartas escondidas bajo sus mangas. Sin embargo, ¿realmente creen que apareceríamos aquí si no tuviésemos fe absoluta en nuestra propia habilidad? Una luz negra salió de la mano de Fentian. Una gigantesca luz negra púrpura instantáneamente se condensó en un halo antes de extenderse sobre el territorio divino destructivo, de un color negro violáceo. GRRRR. Dos profundos rugidos feroces resonaron a la vez desde el cielo distante. Inmediatamente después, 2 figuras gigantescas cargaron en el territorio divino destructivo mientras emitían luz roja oscura como 2 enormes meteoros y se dirigían hacia la cima de la montaña celestial de la nieve. Además de las 4 potencias Dios celestial, había otro truco bajo la manga del infierno rojo sangriento y el valle de la pasión. Xueotian y Shanguantian ya se miraron. Ambos vieron la solemnidad en los ojos de los demás. La razón por la cual ambas partes no tomaron la delantera en un ataque aún era porque ahora había demasiadas potencias reunidas en la cima de la montaña celestial de la nieve. Con esas potencias, sería imposible detenerse una vez que estallase una batalla. No solo eso, la situación se volvería muy caótica y desordenada también. Aparte de Zhou Weiqing y de los pocos jóvenes más, todas las personas presentes aquí eran todos veteranos que estaban cargados de experiencia. Entendieron claramente que la moral era lo más importante en una guerra caótica a gran escala. Si ambos lados tuviesen la misma fuerza, el bando con mayor moral podría incluso alcanzar la victoria final pagando el menor costo posible. Fue por esa razón que ambos estaban tratando de abrumar a sus oponentes con su manera imponente. A pesar de todo eso, la preparación que sus enemigos habían hecho era mucho más aterradora de lo que habían pensado al principio. El horror estaba contenido en las 2 masas de oscuridad, la energía de la luz roja que estaba llegando era de al menos la etapa Dios celestial o superior. Los 2 enormes rayos meteóricos aparecieron en la montaña celestial de la nieve en una fracción de segundo. En lugar de aterrizar en el suelo, simplemente se cernían sobre la cima de la montaña celestial de la nieve. En el momento en que hicieron su entrada, una conmoción estalló inmediatamente entre las bestias celestiales que eran los guardianes de montaña celestial de la nieve. El ímpetu originalmente imponente se desinfló instantáneamente. El miedo incluso se podía ver en cada uno de sus ojos. Las 2 masas de luces rojas oscuras comenzaron a revelar completamente sus figuras en ese momento. Cuando todos finalmente tuvieron una visión clara de sus figuras, todos no pudieron evitar respirar un aire frío. El horror de inmediato se iluminó en la cara de Zhou Weiqing. La razón por la que no aterrizaron en el suelo era porque el tamaño de sus cuerpos era imposiblemente enorme. Resultó que en realidad ambos eran un par de ardientes dragones gigantes rojos que tenían más de 100 metros de largo. Sin embargo, una capa de luz negra estaba emitiéndose actualmente de su cuerpo rojo ardiente. Sus ojos también se habían vuelto de un feroz negro púrpura de aspecto malvado. ¿Wu Yao? ¿No sí? Zhou Weiqing no pudo evitar exclamar sorprendido. Antes de venir a este gran torneo, Zhou Weiqing había intentado convocar a los 2, pero de alguna manera, no recibió palabra de ellos. Nunca se le había pasado por la cabeza que en realidad aparecerían en la cima de la montaña celestial de la nieve en este momento preciso y se convertirían en su enemigo. Además de eso, era obvio para él que en este momento, Wu Yao y Lucy no estaban completamente conscientes de sus acciones. Habían sido devorados por la energía de destrucción y ahora eran meros títeres. Sin embargo, eso no significaba que su fuerza se debilitase solo porque ahora se habían convertido en títeres.
Por el contrario, después de la fusión con la energía de la destrucción, esos dos gigantescos dragones parecían hacerse aún más poderosos ahora. Particularmente Wei Yao, quien fácilmente causaba grietas en el territorio divino destructivo con cada ligero movimiento suyo. En ese momento, su apariencia había aumentado instantáneamente la forma imponente de infierno rojo sangriento y valle de la pasión al suprimir el palacio extensión del cielo y a la montaña celestial de la nieve y las potencias de la secta inigualable que se habían puesto pálidas. Después de todo, con los legendarios dragones gigantes haciendo su entrada en el campo de batalla, sin mencionar que eran los oponentes que tenían que ir en contra de los dragones, nadie sería capaz de sonreír al ver eso. Pero aún, no solo Wei Yao y Dulce hicieron su gran entrada. Había cientos de figuras cada una sobre sus espaldas. Esas figuras estaban todas vestidas de negro con una capucha negra. Todo lo que uno podía ver eran solo los ojos que eran tan espeluznantes como el demonio. No había duda de que esas personas tenían una base de cultivo que estaba al menos en la etapa rey celestial. Solo el gran número en sí mismo había puesto al grupo de Zhou Weiqing en una situación totalmente desventajosa. Incluso Wang Xingyun no pudo reprimir la sensación de orgullo en su rostro. Entonces, ¿todavía intentas ir en contra de nosotros ahora? Deberías entender muy bien ahora que tu resistencia solo terminaría en vano. Mi consejo sigue en pie. Si estás dispuesto a sellar tu tierra santa, tus vidas se salvarán. Habiendo dicho eso, un atisbo de celos aún se podía ver en la profundidad de sus ojos. Eso era porque los dos dragones gigantes no estaban recibiendo órdenes de él, sino solo de Fen Tian. En la mente de Wang Xingyun, el que poseía el atributo Rienpo tenía un potencial mucho mayor que Fen Tian, pero el señor había elegido dar a Fen Tian una mayor autoridad en su lugar. Él era simplemente un coordinador. Después de un breve momento de asombro, Zhou Weiqing finalmente regresó a sus sentidos. Mirando a los dos gigantescos dragones en el aire, no pudo evitar sentir una punzada de dolor en su corazón. Era evidente que Wei Yao y su esposa habían caído a manos del infierno rojo sangriento cuando salieron a rescatar a sus hijos. Juró liberarlos a los dos de esa prueba sin importar nada. Wang Xingyun, Fen Tian, no hay necesidad de apresurarse. Todos ustedes tienen sus cartas de triunfo, así que no hay razón para que la secta inigualable no tenga la nuestra, ¿verdad? Zhou Weiqing se burló fríamente. Wang Xingyun se rió en voz alta. ¡Qué mocoso ignorante! Todo lo que puedes hacer es confiar en tu maestro, gordito Long. Ilumíname, ¿qué otra carta de triunfo tienes que pueda cambiar la situación? Zhou Weiqing sonrió y dirigió su atención hacia Linda, quien estaba parada no muy lejos de él. Su Alteza, parece que es su turno de hacer la gran entrada ahora. Wang Xingyun, ¿en verdad enviaste a alguien a secuestrar a mi hija? En público o en privado, te haré pagar hoy. Una voz agradable que estaba llena de un toque de ira resonó en el aire. Linda se quitó lentamente la capa por encima de la cabeza y reveló una cara hermosa e imponente que podía sofocar el aliento de un hombre y hacer que las mujeres se pusieran verdes de envidia. Una deslumbrante luz brilló en los ojos de la emperatriz elfa mientras levantaba ambas manos. Una capa de brillo verdoso se elevó hasta el cielo. Inmediatamente después, otros 12 hombres encapuchados que estaban detrás de ella se quitaron las capas, respectivamente, mientras 12 rayos turquesa se elevaban al mismo tiempo hacia el cielo. Luego, los 13 rayos turquesa comenzaron a fusionarse y a transformarse en un haz de luz asombroso que atravesó el cielo. Un rico e intenso aliento de vida y la energía de la destrucción del territorio divino destructivo estalló en una colisión violenta e irrepetible. ¡Guau! El mundo entero tembló. Para sorpresa de todos, se abrió un enorme agujero en el tiránico territorio divino destructivo. Esa extensión casi interminable de color verde se extendió lentamente y enfrentó su poder por igual contra el territorio divino destructivo en un abrir y cerrar de ojos. Bajo la guía de la emperatriz elfa, el territorio divino natural que se formó junto con los 12 ancianos elfos no era en lo absoluto inferior en comparación con el territorio divino destructivo formado por Fen Tian, Wang Xingyun y otros 4 dioses celestiales. Eso era correcto. Esa era la carta de triunfo de la secta inigualable. Anteriormente, cuando Zhou Weiqing todavía estaba en el territorio de los elfos, ya había discutido este asunto con la emperatriz elfa. Incluso suponiendo que la extraordinaria relación entre los dos no existiera, la emperatriz elfa aún se abriría camino hasta aquí. La razón por la que vino fue por el señor abisal, que estaba detrás de Wang Xingyun y Fen Tian. Después de todo, ella también era una de las personas involucradas en sellar al señor abisal la última vez. ¿Cómo podría ella permitir que el infierno rojo sangriento y el valle de la pasión hicieran lo que deseaban sin moderación y llevasen al señor abisal al mundo humano? Dios celestial de nivel máximo. Cuando la emperatriz elfa desató su territorio divino natural, todos en la escena inmediatamente sintieron su poderosa base de cultivo.
Además, también había otros 4 dioses celestiales entre los 12 ancianos elfos que desataron su poder al mismo tiempo que ella. Los 8 ancianos restantes también estaban en el nivel máximo de la etapa emperador celestial. ¿Qué fuerza tan poderosa era esa? No solo eso, ya que resultó que estaban en el lado de la secta inigualable. Aparte del infierno rojo sangriento y el valle de la pasión, la persona que estaba más en estado de shock no era otra que Shangguan Tianyang. El palacio extensión del cielo y la tribu elfa siempre mantuvieron una buena relación entre ellos. Incluso podrían considerarse como aliados en cierta medida. Sin embargo, Shangguan Tianyang estaba muy claro en que nunca sería capaz de invitar a la emperatriz elfa. Más importante aún, había visto a la emperatriz elfa antes en el pasado. Si la memoria todavía le servía, la tribu de los elfos era mucho menos poderosa de lo que era ahora. Durante ese tiempo, solo la emperatriz elfa estaba en la etapa dios celestial en toda la tribu de los elfos. Incluso entonces, ella definitivamente no estaba en el nivel máximo. Se podría decir que la aparición de las 13 potencias de la tribu elfa una vez más cambió la situación. El ímpetu que fue reprimido por el surgimiento de los 2 gigantescos dragones se había revertido por completo. Fen Tian y Wang Xingyun ya no tenían la sartén por el mango. Junto a la emperatriz elfa, Zhou Weiqing sonrió: Su Alteza, dejaré a los 2 dragones en el aire a usted. Ambos son mis amigos, y están simplemente bajo el control del atributo destrucción ahora. Por favor, no los lastimes. Una vez que hayamos resuelto los problemas aquí, creo que podría haber una manera de ayudarlos a recuperar el sentido. No te preocupes, la tribu dragón también ha sido amiga de la tribu elfa. La emperatriz elfa sintió ligeramente. La mirada que le dio a Zhou Weiqing era tan gentil que la mayoría de los hombres se pondrían verdes de envidia si lo viesen. Al mismo tiempo, el resto de los señores de las Tierras Santas no pudo evitar sentirse desconcertado al pensar, ¿cuál es exactamente la relación entre Zhou Weiqing y la emperatriz elfa? ¿De verdad tiene una forma de obligarla a obedecer sus órdenes? Zhou Weiqing miró provocativamente a Wang Xingyun y Fen Tian. Entonces, ¿tienes más trucos bajo la manga? Solo sácalos si los tienes. Echemos un vistazo a quién es más fuerte, ustedes o nosotros. Mientras Zhou Weiqing hablaba, las potencias de la secta inigualable se pusieron sus propios conjuntos consolidados. Las que atrajeron la mayor atención eran las 3 hermanas Shangguan y Tianer. Las 4 realmente tenían una base de cultivo en la etapa emperador celestial. A pesar de que solo estaban en el nivel inferior de la etapa emperador celestial, ¿qué edad tenían? Tianer llevaba exactamente el mismo dios venciendo al espíritu celestial, como su padre. Sin embargo, el brillo dorado que irradiaba de su cuerpo era mucho más radiante y brillante. Era un color dorado que brillaba como las estrellas. Una fluctuación rica e intensa de energía santa que compartía la misma raíz que la de Zhou Weiqing. La persona que era más impactante no era otra que Shen Wangsuer. Con una base de cultivo en la etapa emperador celestial, se podía ver el conjunto infinito sin límites en su cuerpo. Aunque podría no ser tan bueno como el Shangguan Tianyang si se tuviese en cuenta todo, no se puede olvidar que el método de cultivo de Shen Wangsuer era totalmente diferente al de Shangguan Tianyang. Su habilidad ofensiva con su esgrima aguda y rápida era superior a Shangguan Tianyang. Shangguan Feier también llevaba un conjunto consolidado de 10 piezas. Era delgado y deslumbrante con una hoja de un pie de largo en cada unión. Entre las 3 hermanas, su conjunto legendario que se adjuntaba a sus joyas físicas duales parecía ser la más gruesa y pesada. Del mismo modo, Shangguan Minguer llevaba un conjunto de 10 piezas también. Un lustre dorado verdoso brilló intensamente, especialmente el par de gigantescas alas del dios del viento que eran tan deslumbrantes, que encandecían los ojos. La fuerza de la secta inigualable ahora estaba completamente en exhibición. Incluso si la tribu elfa no era tomada en consideración, la secta inigualable tenía al menos un dios celestial y 6 emperadores celestiales a partir de ahora. Tal fuerza ya era más que suficiente para que ellos poseyeran la gloria de una tierra santa. Sin mencionar el hecho de que su energía santa no había sido tomada en consideración aún. Fen Tian y Wang Xingyun todavía tenían otros trucos bajo la manga. Quizás los tenían, pero no sería una carta de triunfo que podrían mostrar fácilmente al público. Ahora. Fen Tian gritó mientras levantaba sus manos en alto. Inmediatamente, el territorio divino destructivo que estaba en el aire chocó con el territorio divino natural como un torbellino, dispersando las nubes. La emperatriz elfa no se inmutó. Un bastón de color turquesa se materializó en su mano derecha de la nada. Mientras señalaba hacia adelante el bastón, el territorio divino natural de repente se extendió por el cielo y cubrió la tierra a medida que se transformaba en un suministro interminable de energía natural y se adelantaba también. Los 2 enormes territorios divinos colisionaron violentamente en el aire.
Para la sorpresa de Fentian, su impenetrable territorio divino no podía utilizar su habilidad de destrucción devoradora frente al territorio divino natural de la emperatriz elfa. Eso no era de ninguna manera una mera energía de atributo natural. No había duda de que también contenía la energía santa. Esa era la energía santa de la vida, una rama de la energía santa de la creación. Quizás la energía santa de la vida no se podía comparar con la energía de la destrucción de Wang Xingyun en términos de pureza. Sin embargo, en términos de fuerza general, la emperatriz elfa y los 12 ancianos eran mucho más fuertes que él. Por esa razón, cuando los dos territorios divinos colisionaron, ninguno de ellos podía ganar la partida. Cuando los dos territorios divinos colisionaron de frente, las potencias de ambos lados comenzaron a hacer sus movimientos también. Xuetian dejó escapar un leve suspiro. Sabía que la fundación de la montaña celestial de la nieve forjada durante miles de años podría no ser capaz de sobrevivir hoy. Una gran cantidad de potencias del infierno rojo sangriento y valle de la pasión descendieron de los cuerpos de Guiyao y Dulce y se coordinaron junto con las potencias en el suelo mientras cargaban hacia la secta inigualable, la montaña celestial de la nieve y el palacio extensión del cielo en un frenesí. Con la incorporación de esos recién llegados, sus números ya habían superado con creces a los del lado de la secta inigualable y los demás. Debido al hecho de que todos tenían el mismo atributo destrucción, el mundo entero se vio repentinamente abrumado con la energía de la destrucción con solo un ataque. Long Shilla continuó enfrentando a Shenmue. Antes de esto, no hubo victoria en su combate anterior. Esta vez, ninguno de ellos se contuvo. Los dos no querían que sus propios ataques dañasen a su propia gente. Como si sus mentes estuviesen sincronizadas, las dos se elevaron hacia el cielo al mismo tiempo que buscaban su campo de batalla en el aire. Wang Xingyun y Jun Ruoyu, por otro lado, lideraron las potencias del Valle de la Pasión y cargaron contra el Palacio Extensión del Cielo. En contraste, los dos gigantescos dragones en el cielo se dirigieron hacia abajo y se precipitaron hacia la montaña celestial de la nieve. Expansión celestial infinita, rotación lunar estelar. Shang Wantianyang rugió ruidosamente con los ojos bien abiertos. Las 108 potencias del Palacio Extensión del Cielo comenzaron a moverse al mismo tiempo. De repente, el humo blanco se extendió y las enormes oleadas de energía chocaron ferozmente con Wang Xingyun y su esposa. La gran formación era mucho más fuerte que la versión ordinaria de la gran formación expansión celestial infinita que usó para luchar contra Xuetian la última vez. De un solo golpe, efectivamente bloquearon a Wang Xingyun y su esposa con la fuerza bruta. El número total de potencias del Valle de la Pasión y el Infierno Rojo Sangriento ascendía a casi 400 personas en la actualidad. Por el contrario, el Palacio Extensión del Cielo, la secta inigualable y la montaña celestial de la nieve solo sumaban un poco más de 200 personas. Sin mencionar que eso también incluía a los guardianes de la montaña celestial de la nieve. Una luz turquesa se extendió en el aire. El territorio divino natural poderosamente envolvió a Guiyao y Dulce desde arriba del cielo. Guiyao ya estaba en el nivel máximo de la etapa Dios Celestial. Después de haber poseído la energía de la destrucción, naturalmente se volvió aún más tiránico que antes. Dulce, por otro lado, también había logrado un avance hacia el nivel superior de la etapa Dios Celestial, con un pie ya en el umbral del nivel máximo. En términos de fuerza, los dos no eran inferiores a Fentian y Wang Xingyun sumados juntos. Roar. En un alboroto frenético, los dos dragones gigantescos se volvieron locos al instante y se estrellaron a la izquierda y a la derecha del territorio divino natural. En un segundo, la inquietante oleada de energía convirtió el castillo en la cima de la montaña celestial de la nieve en polvo. «Vayamos al cielo», ordenó la emperatriz elfa con voz profunda. Ella llevó a los dos gigantescos dragones para que abandonaran el campo de batalla temporalmente con la ayuda del territorio divino natural mientras guiaba a los 12 ancianos elfos y se elevaba hacia el cielo al mismo tiempo. El juicio de Zhou Weiqing sobre la situación era extremadamente clara. Cuando Guiyao y Dulce aparecieron por primera vez, pudo ver que si los dos dragones estaban presentes en el campo de batalla, incluso en el mejor de los casos, los guardianes bestias celestiales todavía tendrían su fuerza inmensamente debilitada. Era poco probable que las bestias pudiesen utilizar toda su fuerza frente a la línea de sangre del emperador dragón. Por esa razón, decidió dejar que la emperatriz elfa y la tribu elfa se ocupasen de los dos dragones. En primer lugar, no estarían en desventaja en términos de líneas de sangre porque no se verían afectados por la tremenda presión del dragón. De todos modos, Zhou Weiqing no quería dañar tanto a Guiyao como a Dulce. Solo los elfos tenían la fuerza para poder reprimirlos por completo, pero asegurándose de que permaneciesen ilesos. Al mismo tiempo, Zhou Weiqing también se puso en los zapatos de la tribu elfa. La tribu elfa estaba formada por gente amable y pacífica.
no les gustaba matar ni tenían experiencia real de combate. Por lo tanto, a pesar de que tenían un total de 5 potencias Dios celestial, su capacidad real de combate no era tan buena. La emperatriz Elfa era la única persona lo suficientemente poderosa para unirse a la batalla. Probablemente sufrirían una gran pérdida si se hubiesen unido al campo de batalla por adelantado. Si ese fuera el caso, ¿cómo podría Sogweikin levantar su cabeza frente a la emperatriz Elfa? Por supuesto, ahora que la tribu elfa tenía que tratar con los 2 dragones, la presión en el campo de batalla se había vuelto mucho más fuerte también. El número de potencias de Infierno Rojo Sangriento y Valle de la Pasión superaba con creces el juicio inicial de Sogweikin. La tribu elfa y los 2 dragones gigantes se elevaron hacia el cielo. Fentia no se molestó en seguirlos. Entendió muy bien que la batalla aquí en la cumbre de la montaña celestial de la nieve era la más importante, particularmente la de Sogweikin. En ese momento, Fentian finalmente entendió. Entre los 3 rivales de las grandes tierras santas, el alma del equipo no era Shangwantian Yangnoxueutian. En cambio, era Sogweikin, el joven líder de la secta inigualable. Él era el verdadero líder del otro lado. Era evidente que todo estaba bajo su control. No solo eso, solo el hecho de que Sogweikin pudiese hacer que tantas potencias de la tribu elfa obedecieran su comando, sin dudas, demostraba su posición como líder. Nunca hubiese adivinado que, en verdad, tanto el Palacio Extensión del Cielo como la Montaña Celestial de la Nieve solo se enterasen de la carta de triunfo de Sogweikin hace un momento. 2 rayos agudamente violentos y fríos surgieron de los ojos de Fentian hacia Sogweikin. Sogweikin provocativamente le lanzó una mirada sucia sin miedo. Aunque su base de cultivo todavía estaba en el nivel máximo de la etapa Emperador Celestial y aún no había logrado un avance a la etapa Dios Celestial, no había ni un gramo de miedo en él cuando enfrentaba a un Dios Celestial de nivel máximo como Fentian. Sogweikin tomó su postura con los martillos en ambas manos. Luego inclinó su martillo derecho hacia Fentian y estrellas brillantes brotaron instantáneamente de su cuerpo. Un halo de nebulosa en espiral apareció y se cernió sobre su cabeza. Esta vez, la nebulosa abarcó un área con un diámetro de unos 5 metros, y solo envolvió a Sogweikin. Sin embargo, el pecho de Sogweikin comenzó a iluminarse también mientras era bañado en la masa de rayos nebulosos. Su núcleo santo estrellado y su territorio divino astral se hicieron eco y respondieron el uno al otro desde lejos. La energía santa nebulosa dorada de antes cambió gradualmente su color a un color dorado blanquecino. Sin previo aviso, una oleada de energía pura e intensa estalló en el cuerpo de Sogweikin. Esa energía santa era tan fuerte que causó que varias de las potencias del infierno rojo sangriento se alejasen de él y detuviesen abruptamente sus pasos. Con miedo en sus caras, ninguno de ellos se atrevió a dar un paso más. Por otro lado, el horror también apareció en la cara de Fentian. A pesar de que había al menos varios cientos de metros entre los dos, aún podía sentir claramente el aura aterradora y amenazante que Sogweikin tenía sobre él. El aura de la energía santa dorada blanquecina que se mezcló con un poco de color dorado que emanaba del cuerpo de Sogweikin dio una sensación de coacción a la energía de la destrucción en su cuerpo. No había dudas. Si su destrucción se comparase con la creación de Sogweikin, aún era muy inferior en términos de sus atributos. Fentian juntó las manos por encima de la cabeza. Bajo la sombra de su conjunto legendario completo, una enorme espada escarlata se materializó en sus manos. Sin movimientos de lujo, se dirigió hacia Sogweikin. Un rayo violáceo oscuro transformado en una gigantesca cuchilla de luz. Con las innumerables bocas devoradoras gigantes en el cielo como telón de fondo, cortó hacia abajo hacia Sogweikin. Sogweikin simplemente se mozó. Los martillos duales en sus manos, que fueron completamente teñidos de un color dorado blanquecino por la energía santa nebulosa, fueron izados hacia el cielo. Con un fuerte estallido que abrió un gran espacio en los alrededores, la hoja de luz violeta oscura se hizo añicos. Incluso Sogweikin necesitaba retroceder 2 pasos para estabilizarse. La esquina de su boca se levantó con ligero desdén. Sogweikin entendió que Fentian estaba tratando de usar la fuerza bruta para ejercer presión sobre él. Sin embargo, ¿cómo podría tenerle miedo con la ayuda de la energía santa nebulosa pura? Capítulo 296. La otra carta de triunfo de Sogweikin. Cuando se desencadenó la transformación del dios demonio tigre dragón, las enormes alas se desplegaron sobre la espalda de Sogweikin. Sogweikin se elevó hacia el cielo con el martillo en su mano izquierda apuntando al cielo mientras las alas de su espalda se agitaban violentamente. El cielo era el verdadero campo de batalla para las potencias dios celestial. Después de todo, con los constantes enfrentamientos entre las potencias en el pico de la montaña celestial de la nieve, no pasaría mucho antes de que el impacto de los enfrentamientos aniquilase por completo al dios celestial y las potencias emperador celestial.
Cuando Zhou Weiqing todavía se estaba cultivando y estaba en el nivel medio de la etapa Emperador Celestial, había logrado resistir con fuerza a la reina elfa. Ahora que estaba en el nivel máximo, ¿por qué le tendría miedo a Fen Tian? Las energías de la creación y la destrucción se restringirían mutuamente. Sin embargo, la energía santa pura de Zhou Weiqing era el resultado de su propio cultivo. Por otro lado, la energía de la destrucción de Fen Tian se originaba a partir de una fuente externa. Era imposible competir contra la pureza de la energía santa de Zhou Weiqing. Todo el campo de batalla se dividió en 5 áreas después de la ascensión de 2 individuos al cielo. Las batallas en el cielo se dividieron entre la tribu elfa que estaba luchando contra los 2 dragones gigantes, Long Shilla que estaba chocando con Shenmue, y los líderes, Zhou Weiqing y Fen Tian que estaban batallando entre sí. Mientras tanto, la pareja de marido y mujer del Valle de la Pasión que estaban en el nivel superior de la etapa Dios Celestial, Wang Xingyun y Jun Ruoyun, estaban batallando contra la gran formación que pertenecía al Palacio Extensión del Cielo en el suelo. Al mismo tiempo, Xuan Tian lideró a las potencias de la Montaña Celestial de la Nieve y de la Secta Inigualable para enfrentar el asedio de cientos de las potencias del Valle de la Pasión y el Infierno Rojo Sangriento. Si uno fuese a comparar su fuerza real, la tribu elfa que luchaba en el cielo tenía la ventaja. Sin embargo, la capacidad de combate de la tribu dragón era mucho más fuerte que la de la tribu elfa a pesar de que estaban en el mismo nivel. Además, la tribu elfa tenía una orden permanente que la reina elfa recibió de Zhou Weiqing era no causar daño. No había forma de determinar al vencedor y al perdedor en poco tiempo, ya que estaban en un punto muerto. Long Shilla y Shenmue también estaban igualados. No había forma de determinar al vencedor y al perdedor en tan poco tiempo tampoco. La batalla de Zhou Weiqing y Fen Tian jugaba el papel más importante en el gran esquema de las cosas. Sin embargo, la victoria y la derrota no eran algo que pudiese determinarse rápidamente. Se podría decir que las 3 batallas en el cielo requirieron un periodo de tiempo prolongado para determinar la victoria y la derrota. Mientras tanto, en el suelo. Aunque la gran formación del Palacio Extensión del Cielo era brutal y tiránica, Wang Xingyun y su esposa habían trabajado juntos durante toda su vida. Ambos se encontraban en el nivel superior de la etapa Dios Celestial, y con su esfuerzo combinado, eran capaces de someter por completo a las potencias del Palacio Extensión del Cielo, incluso si no lograban romper la gran formación. Se podría decir que las 4 batallas llegaron a un punto muerto. La única certeza era la batalla con la mayor cantidad de personas. La batalla con el mayor número de personas era la única batalla que mostraba los estándares más evidentes y obvios. A pesar de que Xuan Tian personalmente tomó el control del lado de la Montaña Celestial de la Nieve, la fuerza numérica de los enemigos casi superaba la de ellos 4 veces. Además, todos poseían el atributo destrucción. En el momento en que los enemigos se acercaron, fueron completamente sometidos y puestos en una posición desventajosa. Solo podrían tomar la posición defensiva frente a los enemigos. Después de todo, había más de 70 poderosas en la etapa Emperador Celestial y más arriba en el lado del Infierno Rojo Sangriento y el Valle de la Pasión. Además, había más de 300 potenciadores restantes en la etapa Rey Celestial en su esquina. Eran capaces de establecer un territorio divino destructivo extremadamente poderoso con solo unir sus manos y confiar en el atributo destrucción. La Montaña Celestial de la Nieve perdió de 6 a 7 bestias celestiales con un solo golpe de ellos. La fuerza de combate de la esquina de la Montaña Celestial de la Nieve era ahora menos de 100, y esto incluía a los guardianes bestias celestiales. La secta inigualable era aún más patética. Estaban compuestos por un total de menos de una docena de personas. La situación en el campo de batalla ya era muy evidente. Mientras las personas de la Montaña Celestial de la Nieve y la secta inigualable fuesen eliminadas primero, las potencias del Valle de la Pasión y el Infierno Rojo Sangriento podrían ayudar a Wang Xingyun y a su esposa. En ese momento, serían invencibles al enfrentar la resistencia de la gran formación del Palacio Expansión del Cielo. Una vez que terminasen las batallas en el suelo, ¿cómo podrían las batallas en el cielo seguir siendo un problema? Lo único que podría ser problemático era la tribu de los elfos. Sin embargo, mientras su fuerza de asalto pudiese fusionarse, seguramente la tribu elfa no podría resistir. A pesar de que Zhou Weiqing había invitado a tantas potencias de la tribu elfa, el Infierno Rojo Sangriento y el Valle de la Pasión aún tenían la ventaja cuando la situación se veía como un todo. Zhou Weiqing no esperaba esta situación antes. El punto crucial del problema era con la tribu elfa. La amabilidad de la tribu elfa y su aversión a la matanza les impedían dar rienda suelta a su fuerza real. Además, la aparición del par de enormes dragones marido y mujer, Huiyao y Duxi, también estaba fuera de las expectativas de Zhou Weiqing. La situación en el campo de batalla se volvió complicada debido a eso.
Xuetian continuamente agitaba el bastón del Espíritu de Dios en su mano. Él confiaba en el territorio divino del Espíritu Celestial para resistir el territorio divino destructivo del oponente. A pesar de que era una potencia Dios celestial, temía que su ejército fuese aniquilado rápidamente si cedía ante la energía de la destrucción. Siendo la antigua potencia número uno en el mundo, Xuetian nunca se sintió tan oprimido como ahora. Sin embargo, no había nada que él pudiese hacer. Se las arregló para resistir un poco más debido al refuerzo de Tianer y la ayuda de su bastón del Espíritu de Dios que lanzaba energía santa. De lo contrario, Xuetian solo no sería suficiente para resistir a la fuerza y la energía de la destrucción que era desatada por las 400 potencias del lado enemigo. Aunque el rey Tigre Xueyin y el rey León Gusite cabalgaban sobre sus guardianes bestia celestial para ofrecer apoyo, las potencias del infierno rojo sangriento evidentemente se habían entrenado juntos durante mucho tiempo, haciendo que su trabajo en equipo fuese realmente bueno. No había ninguna posibilidad de que lucharan contra esa gente uno a uno. Con sus ataques combinados, el infierno rojo sangriento de alguna manera logró forzarlos a una retirada constante. Entre la montaña celestial de la nieve y la secta inigualable, era la docena de miembros de la secta inigualable la que acumulaba la mayor cantidad de muertes. La más aparente era Shang Wangsuer. Shang Wangsuer estaba equipada con un conjunto infinito sin límites y su cuerpo era como una espada afilada. La armadura cristalina que estaba en su cuerpo era como una capa de goma, y la niebla que circulaba dentro de la armadura nunca estaba en un estado completamente sólido. Lo único que se mantuvo sin cambios era la espada infinita sin límites en la mano de Shang Wangsuer. El poder de las 11 piezas del conjunto infinito sin límites se mostraría pronto en el campo de batalla. Con solo una persona y una espada, Shang Wangsuer cargó contra la formación de batalla del enemigo. La espada avanzó de la manera más directa, similar a un dragón emergiendo del océano mientras brillaba con el color blanco como la nieve del reflejo de la espada. Mientras tanto, al menos una docena de potencias del infierno rojo sangriento y el Valle de la Pasión lanzaron simultáneamente sus ataques contra Shang Wangsuer que estaba atacando hacia ellos. Sin embargo, cuando sus ataques golpearon el cuerpo de Shang Wangsuer, la única sensación que sintieron como una vasta extensión de niebla envolviéndola. Era como si sus ataques fuesen golpeados en el agua y desaparecieran sin dejar rastro. Por otro lado, la espantosa intención de la espada que estalló en el cuerpo de Shang Wangsuer se cobró la vida de dos potencias rey celestial en un abrir y cerrar de ojos. El núcleo celestial que solidificó Shang Wangsuer era un núcleo semisanto, al igual que el de sus dos hermanas. Esa era la razón por la cual el atributo destrucción apenas le causaba algún daño. Ella se había entrenado laboriosamente en el manejo de la espada desde que era una niña. La energía aguda que surgió de la poderosa intención de su espada siempre triunfaba. Por otra parte, las potencias de la etapa Emperador Celestial enfrentaban a Shang Wangsuer, quien estaba completamente adaptada al conjunto infinito sin límites en este momento. Tendrían que esquivar la fuerza contundente del enemigo por el momento en lugar de confrontarla con fuerza. Como resultado, Shang Wangsuer era como un extraterrestre mientras se movía con facilidad dentro de la formación de batalla del enemigo. Las potencias Emperador Celestial lograban contraatacar o esquivar sus ataques con gran esfuerzo. Sin embargo, 7 potencias Emperador Celestial fueron asesinadas por su espada en sucesión en poco tiempo. 4 de las potencias incluso se convirtieron en esqueletos inmediatamente después de su muerte. El infierno rojo sangriento y el Valle de la Pasión fueron capaces de cultivar tantas potencias Rey y Emperador Celestial en tan solo unos pocos años. Al igual que las personas que emboscaron a Zhou Weiqing al principio, más de la mitad de las potencias excavaron las tumbas de los antepasados de su familia y resucitaron los esqueletos de sus antepasados para ayudarlos en su batalla. Si bien esos esqueletos solo eran capaces de recuperar una pequeña parte de sus recuerdos vivientes, la mayoría de ellos solo actuaban como máquinas de matar. Xuetian había aprendido sobre esa situación por Tianer antes. Sin embargo, después de presenciar la escena con sus propios ojos, estaba en un gran shock. Por lo menos, todos eran tierras santas. Sin embargo, el infierno rojo sangriento y el Valle de la Pasión estaban de alguna manera dispuestos a sacrificar a sus antepasados. Eso hizo que el Señor de la Montaña Celestial de la Nieve los detestara amargamente. Afortunadamente, hubo una serie de ataques desde Shang Wangsuer. Debido a eso, las potencias de la Montaña Celestial de la Nieve y la secta inigualable podrían mantenerse firmes y reunirse para formar una formación densamente arreglada para resistir los ataques del enemigo con gran esfuerzo. Las bajas de ambas partes crecían a un ritmo alarmante. Los guardianes de la Montaña Celestial de la Nieve eran los más heridos. ¿Qué debía hacer? En ese momento, Xuetian estaba lleno de un odio inmenso en su corazón.
Deseaba poder cargar en la formación del enemigo y detonar su núcleo celestial para poder perecer junto con las otras partes. Esta era su montaña celestial de la nieve después de todo. Aunque la duración de la batalla era corta, la cima de la montaña celestial de la nieve ya estaba en un caótico desastre. Incluso su castillo de la nieve había sido destruido antes. ¿Cómo no podría enfurecerse el señor de la montaña celestial de la nieve por la escena? Comprendió muy bien que no sería una tarea fácil para él autodetonarse espontáneamente. Incluso si lo hiciese, no era seguro que todos los enemigos murieran, y tenía miedo de que nadie de su lado pudiese sobrevivir. Incluso podría afectar extensamente al palacio extensión del cielo cercano. Era imposible para él detonarse espontáneamente. Sin embargo, si la situación se prolongara continuamente, solo sería cada vez más desventajoso para ellos. La diferencia entre las dos partes era realmente demasiado grande. El enemigo ni siquiera tenía una única potencia Dios celestial en su lado. Solo podían contar con la ventaja de su atributo y dedicar todo su esfuerzo a suprimir a la secta inigualable y a la montaña celestial de la nieve y a como Xoetian. Ni siquiera podían entrar en la batalla. Se podría decir que era la llegada de un momento crítico, uno de vida o muerte. A juzgar por la situación, los 4 campos de batalla estaban en un estado equilibrado por ahora. La tribu Elk todavía tenía la ventaja, pero en realidad, tan pronto como se revelara el resultado en un campo de batalla, una reacción en cadena seguiría inmediatamente. En el momento en que las tablas se volcaron peligrosamente hacia un lado, un profundo y maravilloso rugido de dragón resonó de repente. Un enorme cuerpo cargó directamente al lado del acantilado de la montaña celestial de la nieve. El viento soplaba salvajemente mientras la veloz y fiera figura cargaba directamente en el medio del campo de batalla. Como resultado, las potencias del Valle de la Pasión y el Infierno Rojo Sangriento en la vanguardia se detuvieron a echar un vistazo y, posteriormente, su ataque también se detuvo temporalmente. Era un enorme dragón negro que continuamente emitía una densa aura de oscuridad. El corazón de Xoetian se hundió en el momento en que sintió el atributo oscuridad que emitía el cuerpo del dragón. Se terminó. El enemigo era dueño de un dragón negro, y era un dragón negro en etapa Dios celestial. ¿Cómo podría continuar la batalla con la participación de ese dragón negro? Sin duda serían derrotados. El clan dragón eran bestias inigualables entre las bestias celestiales. A pesar de que el dragón negro que tenía ante sus ojos no poseía la fuerte y poderosa línea de sangre del emperador dragón, seguía siendo un dragón enorme después de todo. Con su fuerza y poder, además del prestigio de su línea de sangre, la posibilidad de que la secta inigualable y la montaña celestial de la nieve obtuviesen la victoria en esta batalla ya se había perdido. El hedor de la desesperación estalló en el cuerpo de Xoetian, incluso el dios venciendo al espíritu celestial en su cuerpo emitía una capa de un blanco resplandor brumoso. Un brillo resuelto apareció en los ojos de Xoetian. Él ya estaba mentalmente preparado. Como el señor de la montaña celestial de la nieve, preferiría morir en gloria que vivir en deshonra. Estaba preparado para morir en el campo de batalla si ya no podía resistir el atributo destrucción. Sin embargo, en ese momento exacto, la voz de Tiener de repente resonó en sus oídos. Padre, no actúes imprudentemente. Eso nos pertenece a nosotros. Después de escuchar las palabras de Tiener, Xoetian no pudo evitar quedarse atónito. ¿Qué dijiste? ¿Eso, que nos pertenece a nosotros? La expresión de Tiener parecía estar un poco agria, pero de todos modos asintió con la cabeza. ¿No es esto el resultado de ese buen yerno tuyo que disfruta coqueteando donde quiera que vaya? Xoetian era demasiado persistente en su prejuicio debido a la primera impresión anterior. En su percepción, el enemigo era capaz de usar 2 dragones enormes. Naturalmente, existiría la posibilidad de un tercer dragón. Además, este era un dragón negro que emitía el atributo oscuridad. Xoetian, que poseía el atributo divino, era naturalmente hostil a esas criaturas. Por eso, instantáneamente asumió que era un enemigo. Cuando escuchó las palabras de Tiener en ese momento, Xoetian echó otro vistazo al dragón. Vio a una mujer de pie impresionantemente en la parte delantera de la cabeza del dragón negro. Esa mujer estaba vestida con un atuendo completamente negro. Ella apareció bastante discretamente debido a la ocultación de la densa energía de atributo oscuridad del dragón del anterior. Apoyándose en el cuerno de la cabeza del dragón, su rostro extremadamente bello estaba al lado. Uno podía ver vagamente la intención firme y resuelta de asesinar, así como el arrogante prestigio en sus ojos. El enorme dragón comenzó a escupir oleadas brutales e incomparables llamas de dragón en el momento en que apareció en el campo de batalla. A pesar de que las potencias del Valle de la Pasión y el Infierno Rojo Sangriento estaban unidos y no tenían miedo, ese seguía siendo un ataque inesperado.
Además, era un ataque de una potencia dios celestial. No tuvieron más remedio que retroceder rápidamente y resistir la embestida juntos. La persona que cabalgaba sobre el dragón negro, corriendo hacia el campo de batalla en el momento más crucial, ¿cómo podría ella no ser la amante de Zhou Weiqing que se sintió atraída por él desde el continente Xuantian, Dongfang Namjoon? Sí. Aunque puede ser sorprendente, ella era la otra carta de triunfo de Zhou Weiqing. En otras palabras, ella era su otra carta de triunfo cuando ya no tenía alternativas. No hace mucho tiempo cuando Dongfang Namjoon llegó al continente sin límites montando el dragón demonio tenebroso. Encontró a Zhou Weiqing a través de la conexión de energía santa que ella hizo con él y la ayuda del dragón demonio tenebroso. Esa era la razón por la cual las almas gemelas de Zhou Weiqing lo miraban agriamente antes. Shang Wanbinger era la única persona que conocía la relación entre Zhou Weiqing y Dongfang Namjoon. Por otro lado, el resto de las mujeres no tenían idea. Ahora que la otra parte había encontrado el camino hacia su puerta, no era de extrañar que estuviesen descontentas. Debido a que la gran batalla de las Tierras Santas que estaba por comenzar, Zhou Weiqing no tuvo tiempo de explicarlo. Como resultado, sus amantes lo abandonaron. Ni siquiera tenía el derecho de culpar a Dongfang Namjoon. Después de todo, eso fue causado por su incapacidad para reprimir sus deseos lujuriosos. La razón por la que Dongfang Namjoon vino a buscar a Zhou Weiqing era simple. Necesitaba informar a Zhou Weiqing de un asunto que le hizo mirar en desconcierto. Él no tuvo más remedio que aceptar el hecho de que ella estaba allí. Dongfang Namjoon le explicó a Zhou Weiqing que ella dio a luz a su hijo recientemente. Sí, fue solo esa vez. Golpeó al objetivo con un golpe y fue bendecido por el destino. Dongfang Namjoon quedó embarazada del hijo de Zhou Weiqing. El niño se quedó en el continente Xuantian y se convirtió en el siguiente sucesor del continente Xuantian. El propósito de Dongfang Namjoon para ese viaje era muy simple. Ella estaba allí para proponerle sus términos a Zhou Weiqing. La niña no podía crecer sin un padre, por lo que solicitó a Zhou Weiqing que viviese en el continente Xuantian durante un mes cada año para acompañarla a ella y a su hijo en el futuro. Como el maestro de palacio, Dongfang Namjoon tenía un temperamento inflexible desde el principio. Además de su término propuesto que usurparía por la fuerza Zhou Weiqing durante un mes cada año, era natural que no tuviese una buena relación con Tian'er, las tres hermanas Shangwan y la pequeña bruja. El resultado de la situación era que el desafortunado Zhou Weiqing fue directamente desterrado a la soledad. Los pocos días antes de llegar a la montaña celestial de la nieve para participar en el gran torneo de las Tierras Santas, todas las mujeres lo habían ignorado. A pesar de que Dongfang Namjoon no tenía una relación cercana con las otras mujeres, ella las siguió también cuando supo que el viaje de Zhou Weiqing a la cima de la montaña celestial de la nieve esta vez posiblemente lo llevaría a una batalla a muerte. Naturalmente, ella no haría una entrada de antemano. Ella se negó a mezclarse con Tian'er y el resto. Durante el momento crucial, ella finalmente estuvo dispuesta a hacer un movimiento. A pesar de estar extremadamente enfurecida por la infidelidad de Zhou Weiqing, aún podía distinguir claramente lo que era importante para ella. Dongfang Namjoon inhaló profundamente y una ráfaga de energía amplia y poderosa surgió de repente de su cuerpo. En un instante, rayos de color dorado oscuro irradiaron de su cuerpo continuamente al entrar instantáneamente en el estado de transformación dragón demonio tenebroso. Dongfang Namjoon tenía la línea de sangre del dragón demonio tenebroso en su cuerpo, por lo que su transformación tenía algunas diferencias específicas con la transformación del dios demonio tigre dragón de Zhou Weiqing. Sin embargo, la mayor ventaja de la transformación dragón demonio tenebroso era que podía fusionarse perfectamente con el dragón demonio tenebroso para entrar en combate juntos. En ese sentido, incluso las potencias de la montaña celestial de la nieve que cabalgaban en las bestias celestiales no podían compararse con ella. Dos enormes alas se desplegaron y se extendieron desde la espalda de Dongfang Namjoon. El conjunto legendario que una vez mostró a Zhou Weiqing estaba fusionado con su cuerpo. Haces de color dorado oscuro emergieron uno tras otro de su cuerpo. En poco tiempo, 6 piezas de su armadura ya se habían completado. La séptima pieza era el casco. Su casco era como la boca de un dragón. Aunque no parecía hermosamente femenino, estaba lleno de una poderosa aura que ocultaba sus encantadores rasgos faciales. Ahora que se completaron 7 piezas del conjunto legendario, la aparición de la octava pieza la siguió de cerca. La octava pieza se extendía desde su cintura. Dentro de la intensa luz oscura de color dorado, la octava pieza se fusionó con el cuerno del dragón demonio tenebroso detrás de su espalda. Ancló firmemente su cuerpo a la parte superior de la cabeza del dragón. Sorprendentemente, la armadura de color dorado oscuro giró hacia abajo todo el camino para fundirse con la cabeza del dragón demonio tenebroso.
Una capa de aterrorizante aura de atributo oscuridad estalló del cuerpo del dragón demonio tenebroso. La densa energía de la oscuridad se elevó alocadamente al cuerpo de Dongfang Namjoon a través del cuerno. La novena luz dorada oscura apareció en ese momento. Esta vez, la armadura apareció directamente en el cuerpo del dragón demonio tenebroso. La armadura oscura de color dorado se extendía desde la base de los pies de Meng Xin y firmemente ancló sus pies a la parte superior de la cabeza del dragón. La armadura se extendía hacia abajo a lo largo del cuello del dragón y cubría la región inferior del cuello del dragón, que era la parte más débil. La armadura continuó extendiéndose hasta que todo el cuello del dragón demonio tenebroso quedó completamente cubierto. Sí, ese era el conjunto del dragón demonio tenebroso de Dongfang Namjoon. Ella había confiado en la capacidad de ese conjunto para trabajar junto con el dragón demonio tenebroso para derrotar por la fuerza al dragón marino del terror anteriormente. Por otro lado, ella ya no era comparable a su yo del pasado. Incluso Dongfang Namjoon no esperaba que hubiera una semilla pura de energía santa en su cuerpo solo porque estaba embarazada del hijo de Zhou Weiqing. Desde el momento en que dio a luz al niño, su base de cultivo se elevó con fuerza desde el nivel máximo de la etapa emperador celestial hasta el nivel inferior de la etapa dios celestial. La combinación de Dongfang Namjoon y el dragón demonio tenebroso que se encontraban ambos de manera similar en el nivel inferior de la etapa dios celestial no era tan simple como 1 más 1 es igual a 2. La décima luz dorada oscura brilló una vez más. Esta vez, la luz oscura de color dorado brillaba desde la parte superior de la cabeza de Meng Xin. El dragón demonio del terror emitió un melodioso sonido de rugido de dragón en acuerdo. El estruendoso y poderoso rugido del dragón hizo que las potencias del infierno rojo sangriento y el valle de la pasión en los alrededores retrocedieran en sucesión. La fluctuación de energía generada por la fusión de dos grandes dioses celestiales era realmente demasiado aterradora. Una franja de enormes sombras en forma de dragón que tenía miles de kilómetros de largo aparecieron indistintamente en el cielo. Debido a que eran de color negro, no parecían llamar la atención en comparación con los alrededores del territorio divino destructivo. Sin embargo, realmente existió. Ese era el territorio divino del dragón demonio tenebroso que se desataba cuando el dragón demonio tenebroso unía fuerzas con Dongfang Namjoon. A continuación la onceava luz dorada oscura brilló en su cuerpo. Una gigantesca lanza larga brillaba de un color dorado oscuro estaba suspendida ante su cara. La longitud total de la larga lanza era de 7 metros. Era gruesa y fuerte en el medio, afilada con puntas finas en ambos extremos y era completamente negra. 2 enormes dragones en espiral fueron grabados en la superficie. Había una perla roja brillante en el punto de convergencia de los 2 enormes dragones que estaban ubicados en el punto medio del cuerpo de la lanza. En el momento siguiente, Dongfang Namjoon envolvió su mano derecha alrededor de la perla que estaba en el punto medio de la larga lanza. Burst. Una aura absolutamente terrorífica estalló desde el dragón demonio tenebroso y el cuerpo de Dongfang Namjoon. Una luz de color rojo tan brillante como la sangre casi reemplazó todas las luces oscuras de color dorado en un abrir y cerrar de ojos. Lanza larga de color rojo sangre y armadura de color rojo sangre. Incluso el cuerno del dragón demonio tenebroso se había convertido de manera similar a un color rojo sangre. Estaba completado. Las 11 piezas del conjunto dragón demonio tenebroso finalmente se completaron. El conjunto infinito sin límites de 11 piezas palideció en comparación en el momento en que apareció el conjunto dragón demonio tenebroso. No era que el conjunto infinito sin límites no fuese rival para él. Sin embargo, la fuerza de la armadura también dependía de la fuerza del usuario. Solo una potencia dios celestial era capaz de mostrar verdaderamente el poder de ese conjunto legendario. La lanza asesina dragones en la mano de Dongfang Namjoon conectó los puntos en el cielo. 10 rayos de luz roja sangre descendieron del cielo, y fueron seguidos por 10 bocanadas de niebla sangrienta que explotaron del aire. Las primeras 10 potencias del infierno rojo sangriento y el valle de la pasión ni siquiera tuvieron la oportunidad de defenderse contra el terrorífico ataque de la lanza asesina dragones del dragón demonio tenebroso mientras se convertían en niebla sangrienta en un abrir y cerrar de ojos. Dongfang Namjoon no tenía miedo del territorio divino destructivo porque Zhou Weiqing la había inyectado de manera similar. Además, el territorio divino del dragón demonio tenebroso estaba girando en el aire cuando forzó a abrir una gigantesca brecha en el territorio divino destructivo. Se podría decir que Dongfang Namjoon era la persona más fuerte del lado de Zhou Weiqing que apareció hoy en el campo de batalla, con la excepción de la emperatriz elfa. Además, Dongfang Namjoon no era tan misericordiosa como la tribu elfa. Como la maestra de palacio, estaba absolutamente resuelta a matar. Mientras la persona fuese un enemigo, solo tendría un final en sus manos.
Cuando la otra carta de triunfo de Zhou Weiqing apareció por su propia cuenta cuando no tenía otras alternativas, las circunstancias inicialmente adversas en la escena cambiaron en un instante. Aunque Dongfang Nangyue solo venía con un dragón, eran capaces de competir contra una potencia dios celestial de nivel máximo cuando se fusionaban con la ayuda del conjunto de 11 piezas dragón demonio tenebroso. Por otro lado, no había otra potencia dios celestial en el lado del infierno rojo sangriento y el valle de la pasión. ¿Quién más era capaz de luchar contra Dongfang Nangyue? Cuando no había otra alternativa posible, las 40 potencias emperador celestial se separaron del infierno rojo sangriento y el valle de la pasión para asediar a Dongfang Nangyue. Solo entonces disminuyó la velocidad de matanza de su lanza asesina a dragones. Matar. La llegada de Dongfang Nangyue redujo en gran medida el estrés de Xiao Qian, ya no necesitaba dedicar todo su esfuerzo a resistir el territorio divino destructivo. El señor de la montaña celestial de la nieve finalmente podría sumergirse en la batalla. En términos de cantidad, había menos de 100 personas de su lado, mientras que el enemigo todavía tenía casi 400. Sin embargo, la batalla ya no se inclinaba hacia un lado debido a la existencia de las 3 potencias dios celestial de su parte. Era difícil determinar qué lado sería victorioso o derrotado. Debido a la aterradora letalidad de la lanza asesino dragones en la mano de Dongfang Nangyue, la balanza de la victoria se inclinaba a favor de la montaña celestial de la nieve y la secta inigualable. Xiao Tian era la única potencia dios celestial que participó en el gran torneo anterior de las Tierras Santas. Sin embargo, esta vez ya había más de 10 potencias dios celestial en el pico de la montaña celestial de la nieve. El campo de batalla de este lado se calmó. Por otro lado, el par de hermanos, Shang Guantianyang y Shang Guantianyue, lideraron la gran formación y lucharon contra el marido y la esposa, Guang Xingyun y Yun Ruoyun como un fuego furioso. En términos de base de cultivo, Guang Xingyun y Yun Ruoyun, obviamente, tenían la sartén por el mango. Sin embargo, parecían estar en una posición desventajosa basada en la situación en el campo de batalla ahora. La gran formación podría ser utilizada como la última caja de seguridad para el Palacio Extensión del Cielo, pero no era una tarea fácil. Incluso sin una potencia dios celestial para asumir el mando, el Palacio Extensión del Cielo era capaz de sentarse en el trono del número 1 entre las 5 grandes tierras santas. Definitivamente no solo confiaban en su suerte. Guang Xingyun y su esposa sintieron que eran uno solo una vez que se lanzaron la gran formación Expansión Celestial Infinita. No importaba en qué dirección atacasen, serían recibidos con la energía combinada de 108 potencias del Palacio Extensión del Cielo. Los hermanos Shang Guantianyang y Shang Guantianyue estaban en el ojo de la formación en la gran formación. El territorio divino destructivo era completamente inútil frente a esa gran formación. Esa era una de las características distintivas de la gran formación. Era capaz de protegerse contra el efecto de cualquier territorio divino. A pesar de que las potencias celestiales de nivel dios eran fuertes, si Guang Xingyun y Yun Ruoyun lanzaran un ataque contra la gran formación, el ataque se debilitaría a la mitad en la formación. Posteriormente, la fuerza del ataque se compartiría por igual entre las potencias del Palacio Extensión del Cielo. Luego confiarían en la profundidad de la gran formación para disolver el ataque con facilidad. Por otro lado, la gran formación atacaba a Guang Xingyun y Yun Ruoyun. Sin embargo, cada vez que la neblina blanca opaca pasaba junto a sus cuerpos, sentían la fatal sensación de una amenaza que dejaba al esposo y la esposa sin otra opción que usar toda la fuerza de su energía celestial para poder contraatacar. Las potencias dios celestial en los niveles superiores se consideraban seres superiores en el mundo. Sin embargo, todavía había un límite para la energía celestial en sus cuerpos. El acto de reducir continuamente su energía debilitaría su base de cultivo. Debido al hecho de que las potencias del Palacio Extensión del Cielo confiaban en la rotación de la gran formación Avenli para formar una circulación de energía milagrosa, su nivel de agotamiento era mucho menor en comparación con Guang Xingyun y su esposa. Si se le daba a Guang Xingyun otra opción, preferiría enfrentar a Zhou Weiqing antes que atraparse dentro de esta gran formación Expansión Celestial Infinita. La sensación de no poder ejercer su energía era realmente agónica. Además, no había nada que pudiese hacer, incluso si deseaba alejarse de la gran formación. Dentro de esta gran extensión de la gran formación cubierta de niebla, incluso su sentido divino era incapaz de salir de la formación debido a su incapacidad para sentir todo lo que estaba sucediendo en el mundo exterior. La gran formación que Xiao Tian enfrentó al principio no era tan fuerte como esta, ¿no? Guang Xingyun se quejó en su corazón, pero solo podía esperar que las otras batallas terminaran pronto para que pudiesen ayudarlo. Aunque no podía salir de la formación con su esposa, podía sentir claramente que esa gran formación ya estaba en su límite con su ataque de 2 personas.
Si solo una potencia de Dios celestial más se uniese, sin duda podrían salir de la formación. El juicio situacional de Wang Xingyun hacia la montaña celestial de la nieve era bastante preciso. En su opinión, su lado definitivamente debería tener ventaja en al menos dos campos de batalla. Por un lado, estaban las fuerzas principales de los otros dos lados que competían entre sí en términos de cantidad, fuerza real y ventaja de atributos. Él creía que la batalla en ese lado terminaría momentáneamente. La ventaja del otro lado venía naturalmente de Fen Tian. Wang Xingyun era muy consciente de la fuerza real de Fen Tian. Un dios celestial de nivel máximo es ese muchacho de la secta inigualable. Debería poder tratar con él en unos breves instantes. En ese momento, mientras Fen Tian estuviese dispuesto a ayudar a Wang Xingyun, la batalla de ese lado también terminaría naturalmente en el menor tiempo posible. Xingyun, deberíamos conservar parte de nuestra energía celestial. La voz de Yun Ruoyun hizo eco en los oídos de Wang Xingyun. Wang Xingyun asintió. El esposo y la esposa se tomaron de las manos mientras el distorsionado resplandor giraba continuamente alrededor de sus cuerpos. A pesar de que estaban atrapados en la gran formación que resultaba en su incapacidad para absorber los atributos del mundo exterior para reponerse, la energía celestial que se generaba de sus cuerpos les duraría por un largo periodo de tiempo con su base de cultivo. Los hermanos Shan Guantianyang y Shan Guantianyue habían estado observando tranquilamente al marido y la esposa de Wang Xingyun todo el tiempo. Cuando se dieron cuenta de que el esposo y la esposa estaban completamente a la defensiva, los dos hermanos no pudieron evitar sonreír. Tenían la mejor comprensión de la esencia de la gran formación extensión celestial infinita. La gran formación era casi perfecta en una manera de hablar. Era imposible romper la formación sin importar cómo fuese atacada. Solo sería posible salir de la formación si la energía absoluta de todos los combinados excediese la gran formación al menos 3 veces. Todas las leyes eran inútiles dentro de esa gran formación, y el uso del territorio divino también estaba prohibido. Sin embargo, la única debilidad de la gran formación era que su capacidad ofensiva era demasiado débil. Con Wang Xingyun y la fuerza real de su esposa, incluso si no se encontraban en una posición defensiva completa, la gran formación no tenía forma de dañarlos realmente. Si fuera realmente así, toda la situación se revertiría. El esfuerzo por mantener la gran formación aún requería que se agotase una cantidad de energía. Mientras Wang Xingyun y su esposa pudiesen continuar resistiendo, la gente del Palacio Extensión del Cielo eventualmente agotaría su energía celestial. Era fácil decir eso. Sin embargo, bajo la amenaza de ser asesinado en un momento dado dentro de esta gran formación, ¿quién se atrevería a abandonar la resistencia y permitirles atacar a su antojo? Además, esa debilidad solo estaba dirigida específicamente hacia las potencias Dios celestial. Wang Xingyun y su esposa no tuvieron el coraje de abandonar sus esfuerzos defensivos. Este era su destino. A pesar de que el campo de batalla en este lado estaba destinado a durar más tiempo, también era el que parecía más tranquilo. Los dos campos de batalla en el suelo habían recuperado su equilibrio una vez más. Mientras tanto, los 3 campos de batalla en el cielo eran completamente diferentes. La batalla entre el dios celestial Sei Supremo Lon Shiyalon y Shenmo solo podría describirse como una situación volátil. En términos de base de cultivo, Shenmo tenía la ventaja. Mientras tanto, en términos de control de la energía celestial, era evidente que Lon Shiya tenía la sartén por el mango. Si continuaban luchando en esa batalla, el resultado final sería perjudicial para los dos. Sin embargo, no continuaron la batalla. Se detuvieron en el medio antes de comenzar la batalla una vez más. Esta vez, estaban compitiendo con la energía restaurada por ambas partes anteriormente. El enorme cuerpo de Lon Shiya fue conjurado en el cielo una vez más. Sin embargo, esta vez solo tenía 100 metros de altura. Aunque su energía celestial parecía estar aún más condensada y era más densa, seguía siendo incomparable con el cuerpo más grande que conjuró antes. En el otro lado de Shenmo, había una gigantesca boca devoradora que continuamente lanzaba ataques salvajes a Lon Shiya. Le molestaba a la gente de la secta inigualable. Shenmu fue asesinada por Zhou Weiqing. No había forma de que pudiera hacer las paces con eso. Las dos partes eran dos potencias Dios celestial. Naturalmente, tenían un juicio preciso de la batalla anterior. Shenmu era muy consciente de su situación actual. A pesar de que estaba levemente herido hasta el punto de que su base de cultivo se vio afectada, tenía la opinión de que Lon Shiya debería verse más severamente afectado debido a que su sentido divino agotó una gran cantidad de energía. El sentido divino era aún más difícil de restaurar que las heridas. Era imposible para Lon Shiya recuperarse en tan corto periodo de tiempo. Eso podría ser visto obviamente en la batalla.
El sentido divino de Lon Shilla solo era capaz de controlar su cuerpo de 100 metros de altura en este momento. Cualquier derrota o victoria en cualquiera de los 5 campos de batalla era suficiente para afectar la situación general. Shenmue era incluso más optimista que Wang Xinjun. En su opinión, solo estaban en el bando perdedor en la batalla entre la tribu elfa y los 2 dragones enormes, mientras que tenían la ventaja en el resto de los campos de batalla. Desea poder usar la velocidad más rápida para destruir a Lon Shilla, que estaba quedándose sin sentido divino, para poder ir a por todas y matar a todos. Solo la vista de la sangre fresca podría eliminar la furia en su corazón. Todo ante sus ojos parecía desarrollarse según su deseo. Bajo sus ataques violentos, Lon Shilla no tenía forma de encontrar un buen contraataque. Eso se debió a que el territorio divino destructivo estaba restringido por el territorio divino natural de la tribu de Elfa hasta cierto punto. Shenmue podría dar todo lo posible en su ataque porque Lon Shilla estaba completamente a la defensiva. Cada vez que un chorro de energía era arrancado del cuerpo de cientos de metros de Lon Shilla, el tamaño de su cuerpo se reducía en algunos centímetros. Parecía que solo era cuestión de tiempo para que Shenmue lograra la victoria. La batalla entre la tribu elfa y los 2 dragones enormes ocupaba el área más grande en el cielo. La emperatriz elfa estaba de pie en la formación y se convirtió en la principal energía de contención. Aunque la gran formación del territorio divino natural que los 12 ancianos de la tribu elfa usaron con gran esfuerzo eran capaces de limitar a Aoi Yao y Duosi, los 2 dragones enormes eran realmente muy poderosos. Los dragones se volvieron aún más terroríficos después de que llegaron a poseer el atributo destrucción. En términos de base de cultivo, Huiyao era incluso superior a Fentian. Si realmente atacaran con toda su fuerza, era muy probable que incluso esa gran formación fuese incapaz de atraparlos. Parecía que había hasta 5 potencias dios celestial en el lado de la tribu de los elfos. Sin embargo, en realidad, esos 4 ancianos de la tribu elfa acababan de avanzar a la etapa dios celestial recientemente. Huiyao podría eliminarlos fácilmente si la emperatriz elfa no estuviese cerca. Sin embargo, la tribu elfa actual ya no era la misma que existía en la Tierra Sellada. La evolución del árbol antiguo de los elfos resultó en la evolución de la reina elfa y la emperatriz elfa. ¿Cómo podría ser tratada tan fácilmente? La emperatriz elfa estaba realmente en el mismo nivel que el emperador dragón de la antigüedad. Suscríbete a Audio de Historias sin Intro y dale me gusta. Capítulo 297 Zhou-Meiqin vs Fentian. La emperatriz elfa que estaba en la gran formación del territorio divino natural no parecía tan poderosa. Aunque tenía alrededor de 100 metros de alto cuando ella tomaba la forma de la diosa de la naturaleza, todavía no era tan grande como Duosi. Sin embargo, el territorio divino natural era como un plato de hierro debido a su presencia. Aunque Huiyao y Duosi habían perdido el control de sus sentidos, con los miles de años de experiencia en batalla que tenían estaban profundamente arraigados. Podrían encontrar el lugar más débil del territorio divino natural tan pronto como atacasen. Mientras tanto, la emperatriz elfa levitaba en el aire mientras agitaba continuamente el bastón de la diosa de la naturaleza. Rayos y rayos de luz verde jade se extendieron, protegiendo sus cuerpos que eran vulnerables al impacto. Si se tratase de una batalla 1 a 1, la emperatriz elfa definitivamente sufriría graves lesiones si intentaba derrotar a Aoi Yao. Sin embargo, no era una batalla 1 a 1 en este momento. Con la ayuda de los 12 ancianos de la tribu elfa y otros factores, Huiyao y Duosi no serían capaces de llegar a menos de 100 metros de la emperatriz elfa aunque atacasen al mismo tiempo. Cada rayo de luz verde jade brillaba en los cuerpos de los 2 enormes dragones. El rico atributo destrucción en sus cuerpos se retiró un poco debido a la represión. Incluso una parte de ella fue separada y luego disuelta por el territorio divino natural. La emperatriz elfa no podía compararse con su yo anterior después de que ella finalmente entendiese los principios de la energía santa de la vida. Aunque podría parecer que solo se había mejorado desde el nivel superior de la etapa dios celestial hasta el nivel máximo, sus habilidades se habían elevado algunos puntos más en la práctica. Zhou-Meiqin había dicho anteriormente que la emperatriz elfa podría ser una entidad invencible en este mundo a menos que lograse avanzar a la etapa dios celestial para suprimir el atributo de la emperatriz elfa. Sin embargo, esa estimación no tenía en cuenta la fusión de la emperatriz elfa y el árbol antiguo de elfos. Desde que el árbol antiguo de los elfos evolucionó, toda la tribu de los elfos se hizo bastante poderosa. Así era como los 4 ancianos de la tribu elfa pudieron avanzar a la etapa dios celestial o les sería imposible experimentar tal avance. En este momento, el territorio divino natural efectivamente estaba frenando el ataque de los 2 dragones enormes mientras defendía continuamente a la emperatriz elfa. Aunque su situación era diferente a la de Wang Xinjun y su esposa, que ni siquiera podían ver lo que sucedía afuera, ellos estaban atrapados aún más.
El ataque de la emperatriz elfa no se podía comparar con la formación-expansión celestial infinita. El aura natural se mezcló con la rica energía santa de la vida, pero las luces que brillaban sobre los dos dragones enormes no podían realmente dañarlos, aunque podían eliminar eficientemente la energía de destrucción en sus cuerpos. Si eso persistía, las habilidades de los dos enormes dragones se debilitarían. Además, Sogeking podría no necesitar hacer nada porque parecía que la energía santa de la vida de la emperatriz elfa era suficiente para ayudar a los dragones a recobrar el sentido. Aunque la emperatriz elfa estaba ejecutando todo con calma, no se veía demasiado bien. Ocasionalmente mostraba una expresión de preocupación en su rostro mientras miraba de vez en cuando en la batalla que estaba sucediendo del otro lado. A pesar de que había restringido a Willow y Lucy en este momento, el poder de los dos enormes dragones superó sus expectativas. Debido a eso, la tribu elfa no pudo ayudar a Sogeking. Sogeking estaba enfrentando a Fentian. Esa persona era la verdaderamente maestra después de todo, ¿cómo podría no preocuparse la emperatriz elfa? Incluso antes de que ella y Sogeking compartiesen una vida, la importancia de Sogeking había alcanzado una posición bastante alta en su corazón. Definitivamente no deseaba que Sogeking experimentase ningún peligro. Eso la distrajo mientras miraba la batalla entre Sogeking y Fentian. Tan pronto como Sogeking estuviese en peligro, iría allí para ayudar de inmediato. Sin embargo, ¿realmente necesitaba Sogeking su ayuda? Después de un breve momento de observación, una expresión de asombro e incredulidad apareció en el rostro de la diosa de la naturaleza en el que la emperatriz elfa se había transformado. Entre las 5 batallas en el campo de batalla, la batalla con la mayor disparidad no era la que se libraba en el suelo. En cambio, era la batalla entre Sogeking y Fentian la que se estaba librando en el aire. Uno estaba en el nivel máximo de la etapa Dios Celestial, mientras que el otro solo poseía una base de cultivo en el nivel máximo de la etapa Emperador Celestial. La diferencia en cada rango por encima de la etapa Rey Celestial era como el cielo y la tierra. Teniendo eso en cuenta, Sogeking y Fentian tenían 4 niveles de diferencia. Si Fentian estuviese peleando realmente contra una potencia Emperador Celestial de nivel máximo, definitivamente diría que solo necesitaría un segundo para aplastar a la persona hasta la muerte. Sin embargo, su oponente en este momento era Sogeking, así que tenía que ser cauteloso. Fentian miró fríamente a Sogeking mientras ascendía al cielo. Ninguno de los dos tomó la iniciativa de atacar primero. En la opinión de Fentian, la imprevisibilidad de Sogeking representaba la mayor amenaza. No tenía idea de cuál era la habilidad más poderosa de Sogeking. Basado en el hecho de que logró derrotar a 2 emperadores celestiales a pesar de que solo estaba en el nivel máximo de la etapa Emperador Celestial, demostraba que no era alguien tan simple como un emperador celestial de nivel máximo. Fentian se volvió aún más cauteloso cuando las gigantescas alas se desplegaron sobre la espalda de Sogeking, sus ojos se llenaron de un brillo demoníaco. En la superficie, la personalidad de Fentian parecía ser extremadamente violenta. Sin embargo, él era en realidad una persona muy prudente. No atacaría si no tuviese absoluta confianza. Para decirlo simplemente, él no era del tipo que tomaba riesgos innecesarios. El territorio divino astral que se cernía sobre la cabeza de Sogeking hizo que el resplandor de la energía santa blanca en su cuerpo fuese aún más deslumbrante. Fentian, no puedo creer que todos ustedes estén sacrificando a sus antepasados por sus deseos personales. Los llevaré ante la justicia como un maestro de la secta. Fentian miró con frialdad a Sogeking, los antepasados son solo esqueletos y se quedan en sus ataúdes. Les he dado la oportunidad de renacer. Deberían agradecerme. Aunque lo admito, te he subestimado. Si solo te hubiese tomado en serio antes, te hubiese matado antes de que te volvieses tan poderoso y las cosas no tendrían que ser tan problemáticas. Nunca esperé que el que estaría obstruyendo mi camino al final no sería la montaña celestial de la nieve o el palacio extensión del cielo sino tú, el líder de la llamada secta inigualable. Sin embargo, ¿realmente crees que puedes enfrentarme justamente con solo tus habilidades? Sogeking se rió entre dientes, ¿cómo piensas que no soy rival para ti? ¿Por qué no me atacas ahora? ¿De qué tienes miedo? He visto a través de ti, Fentian. En realidad eres una persona indecisa. Si yo fuese tú, ni siquiera habría esperado hasta ahora para atacar. Hubiese utilizado todo mi poder para atacar una tierra santa. Sin embargo, solo has estado esperando la oportunidad para suprimir el compromiso entre el palacio extensión del cielo y la montaña celestial de la nieve. Tienes miedo de que te causen una gran pérdida. Oh, eso no está bien. No es lo único a lo que temes. Tal vez tu ambición no es tan simple como gobernar el mundo. Tal vez Wang Xingyun es tu obstáculo, tal vez incluso el maestro que maneja tus hilos se ha convertido también en tu objetivo. Es muy posible que un perro rabioso como tú muerda a su amo. Cállate.
La expresión de Fentian cambió y sus ojos eran feroces. Apuntó la pesada espada en su mano hacia Sogeking, y una aterradora aura de supresión hizo que Sogeking no pudiese hablar. El cuerpo de Fentian emitió un brillo negro púrpura con frenesí, y una gigantesca boca devoradora se alzó detrás de él al mismo tiempo. La diferencia entre esa boca y la de Shenmue era que había una débil y gigantesca sombra negra en la boca. La sombra parecía estar en la forma de un enorme cangrejo negro. Una oleada de luz negra púrpura salió disparada y rodeó su espada pesada mientras una aura de destrucción dominante brilló hacia Sogeking. Al mismo tiempo, el cuerpo de Fentian se expandía junto con el viento, y se expandió a 1000 metros de altura en un instante. La gigantesca boca devoradora y la sombra negra se fusionaron con el cuerpo expandido de Fentian mientras la sombra del cangrejo fue impresa en su pecho. Esa era la razón por la cual la expresión de la emperatriz elfa cambió cuando vio eso. Esa era la diferencia entre las bases de cultivo. En ese momento, Fentian estaba liberando al dios de la destrucción. La deslumbrante aura de la destrucción parecía que iba a destrozar los cielos y la tierra. Incluso el territorio divino natural que la emperatriz elfa y los 12 ancianos elfos habían desatado se redujo debido a la supresión del territorio divino destructivo desde que apareció el dios de la destrucción. Uno podría imaginar cuán poderoso era Fentian en ese momento. Aunque Shenmue también podía liberar su territorio divino destructivo, la diferencia es similar a la de un adulto y un niño en comparación con Fentian. El nivel máximo de la etapa Dios Celestial estaba a solo un paso de un reino completamente diferente. Entre la multitud, había 2 personas que estaban en el mismo nivel. Una era la emperatriz elfa y la otra era Fentian. Incluso el enorme dragón Uyao estaba muy lejos de ese nivel. Esa era la verdadera habilidad, las habilidades de una verdadera potencia. La espada pesada en la mano de Fentian se expandió siguiendo su cuerpo. El brillo negro violáceo de la gigantesca espada pesada selló por completo todo lo que rodeaba a Sogeking, incluido su territorio divino astral. La aterradora oleada de energía parecía como si pudiese aplastarlo en polvo. Como el oponente de Fentian, Sogeking sintió las emociones más intensas. Sentía que la energía de la destrucción iba a arrancar su territorio divino astral. La aterradora oleada de energía se movía frenéticamente en el aire, lo que provocó que Sogeking no pudiese respirar. Fentian estaba furioso. La amenaza que planteaba Sogeking hizo que desatara su habilidad más poderosa. Uno solo podía imaginar cómo el territorio divino natural no podía ser comparado con el poder del dios de la destrucción en el territorio divino destructivo por más tiempo. Si la emperatriz elfa no tuviese la ayuda del árbol antiguo de los elfos, sería imposible ir contra Fentian bajo tales circunstancias. ¿Qué debería hacer Sogeking? La aparición del dios de la destrucción había causado que las batallas en el suelo se desaceleraran. Incontables ojos fueron entrenados en el cielo, y las potencias del Valle de la Pasión y el Infierno Rojo Sangriento tenían un toque de ferocidad en sus ojos, su moral volaba alto. Mientras tanto, las potencias de la secta inigualable, la montaña celestial de la nieve y el palacio extensión del cielo quedaron claramente atónitos. Todos ellos entendieron que tan pronto como Sogeking, que estaba en el aire, fuese derrotado, significaría el fin de todo una vez que el dios de la destrucción descendiese de los cielos. Sin embargo, justo en ese momento, los ojos de Sogeking se iluminaron repentinamente. El brillo demoníaco en sus ojos brilló mientras el territorio divino astral se encogía rápidamente. Luego se transformó en una nube de luz y voló hacia Sogeking. Cuando llegó ante Sogeking, solo tenía el tamaño de una palma. El territorio divino astral avanzó lentamente mientras se fijaba en el núcleo santo estrellado en el pecho de Sogeking antes de fusionarse silenciosamente con él. De repente, todo el cuerpo de Sogeking se iluminó. La luz estelar dorada blanquecina estaba surgiendo y apoyaba al territorio que le pertenecía dentro del resplandor destructivo a la fuerza. En ese momento, los ojos de Sogeking se volvieron grises. Retractó los martillos duales de la fuerza en sus manos y un intenso color gris se emitió instantáneamente desde su pierna derecha. Se lanzó al cielo como una nube de humo negro mientras la luz estelar dorada blanquecina lo rodeaba. El cuerpo de Sogeking desapareció, y similar a antes, una sombra gigantesca que también creció a 1000 metros de altura apareció en el cielo al instante. No era de ninguna manera más débil que el dios de la destrucción ante ellos. Tenía un rostro extremadamente guapo y pálido con un par de ojos grises. En el medio de su frente, había una vena fina que se extendía hasta el área entre sus cejas. La gigantesca sombra despedía una aura demoníaca. Dios demonio. Sí, ese era el dios demonio. Sogeking no podía reclamar un territorio divino por sí mismo, por lo que era imposible para él invocar al dios de su propio tributo como Fentian. Sin embargo, no debe olvidarse que poseía el poder del dios demonio en su sangre, y el dios demonio también era uno de los dioses más poderosos.
el dios demonio apareció, y con la energía santa nebulosa de Sogeiki, rompió con fuerza el sello del dios de la destrucción con su abrumadora aura demoníaca y se agrandó abruptamente. El cuerpo del dios demonio era muy distinto, y parecía que era una entidad en sí misma. Si no fuese por el hecho de que no muchas personas sabían que Sogeiki solo tenía una base de cultivo en el nivel máximo de la etapa emperador celestial, pensarían que tanto el dios demonio como el dios de la destrucción estaban en el mismo nivel. La manifestación del dios de la destrucción se asemejaba a la apariencia de Fentian, ya que brillaba con un intenso brillo negro purpúreo. Incluso sus ojos brillaban con una luz negra purpurina. Su cabello era de un color púrpura diabólico, y estaba lleno de una aura despiadada. Mientras tanto, en el otro lado, el dios demonio en el que Sogeiki se transformó claramente no se parecía a él. Tenía una túnica gris que cubría todo su cuerpo, mientras que sus ojos grises estaban llenos de un orgullo sin fin. Un desdén intenso brilló en sus ojos mientras miraba al dios de la destrucción ante él. Los dos gigantes de 1000 metros de altura se enfrentaron en el aire mientras liberaban la poderosa aura que solo poseían los dioses. Las potencias de la montaña celestial de la nieve y la secta inigualable que estaban desesperadas volvieron a ver la esperanza. A pesar de que no tenían idea de cómo Sogeiki logró hacerlo, al menos ahora tenían una fuente de poder que podía luchar contra el oponente. Sorprendentemente, había una sonrisa humana en el rostro extremadamente guapo del dios demonio. De acuerdo con su extraña personalidad, emitía una sensación demoníaca pero misteriosa. Aunque estaba sonriendo, sus ojos grises estaban llenos de extrema frialdad. Fentian, muéstrame cuánto poder tiene tu dios de la destrucción. En ese momento, la persona que más se sorprendió era Fentian. ¿Qué era un dios? Era una entidad que superaba por completo a los humanos. Era una entidad poderosa que podía controlar los cielos y la tierra. Naturalmente, el dios de la destrucción en el que se transformó Fentian no era un dios real. Si pudiese transformarse en un verdadero dios, entonces no solo estaría en la etapa dios celestial sino en la legendaria etapa cambio celestial. Uno solo podría transformarse en un dios cuando uno lograse llegar a la etapa cambio celestial. Si ese fuese el caso, ¿cómo podría ser controlado por su maestro? Por lo tanto, el dios de la destrucción era solo una imitación que él creó al combinar su propia energía de la destrucción y territorio divino destructivo. Aunque era solo una imitación, Fentian podía sentir débilmente su nivel y el poder de la etapa cambio celestial. Debido a eso, podía sentir claramente que el dios demonio en el que Sogeiki se transformaba era una entidad que estaba en el mismo nivel. Fentian sabía muy bien que no era el cuerpo real de Sogeiki. Sin embargo, a pesar de que no era el cuerpo real de Sogeiki, basado en el hecho de que podía convocar al dios demonio aquí significaba que Fentian estaba en el lado perdedor en términos de la pureza de los dioses que convocaron. ¿Cómo se las arregló para hacerlo? ¿Cómo exactamente lo hizo? Fentian tenía preguntas en su corazón, pero no importaban porque la batalla tenía que continuar. Justo como lo dijo Sogeiki, la personalidad de Fentian era un poco indecisa. Fentian estaba un poco asustado cuando se enfrentaba al autoritario dios demonio. Además, podía sentir su poderosa aura que era tan grande como la noche estrellada. Mientras levantaba la gigantesca espada en su mano, el intenso resplandor negro violáceo convirtió el cielo a sus espaldas en un color negro violáceo. Sin embargo, se puso en una posición defensiva. Por otro lado, el dios demonio en el que Sogeiki se transformó tampoco se movió. Estaba parado ahí silenciosamente mientras sus ojos grises emitían un brillo demoníaco que brillaba en todas las direcciones. La abrumadora fuerza de su presión había forzado un camino desde el territorio divino destructivo de su lado. No afectó al territorio divino natural ni cuidó de las potencias del Valle del Amor y el infierno rojo sangriento. No era la primera vez que Sogeiki invocaba al dios demonio. Sin embargo, no había duda de que el control que tenía sobre el dios demonio aumentaba significativamente cada vez que lo convocaba. Sogeiki solo logró invocar una débil conciencia del dios demonio durante su primer intento y la protección instantánea del dios demonio durante su segundo intento. Esta vez, logró convocar una proyección real del dios demonio. Además, se proyectó con parte de las habilidades del verdadero dios demonio. Así de poderoso era Sogeiki. La grandeza de la energía santa no tenía límites, y le permitió liberar el poder de su linaje en el más alto grado. No era posible que Sogeiki liberase al verdadero dios demonio, ni era posible para él convertirse realmente en un dios demonio. Sin embargo, podría usar el poder del dios demonio en su batalla. Aunque no tenía idea de cuánto duraría ese dios demonio al que convocó, esa era la única forma de defenderse contra Fentian en este momento. Fentian, que tenía 1000 metros de alto en ese momento, dejó escapar un rugido feroz cuando la aterradora luz negra violácea de repente se elevaba hacia arriba.
Al igual que innumerables olas, golpean el cielo gris en el lado del dios demonio. Los destellos de luz negra púrpura se transformaron en gigantescas bocas devoradoras que estaban en un frenesí mientras rasgaban y destruían la energía demoníaca en el aire. El dios demonio finalmente se movió, y había un toque de ira en su hermoso rostro. Parecía estar realmente agitado por Fentian. Levantó su mano lentamente y la energía destructiva frente a él, de aproximadamente decenas de miles de metros en el cielo, fue completamente solidificada por el dios demonio levantando su mano. El dios demonio apretó su puño derecho con fuerza y una grieta gigantesca que recorría decenas de miles de metros en el cielo apareció sin más. Toda la energía de la destrucción que le dispararon al principio se desvaneció, al aparecer la gigantesca grieta que parecía partir el cielo a la mitad. Cuando la energía demoníaca apareció como una tormenta dominante con nubes llenas, la energía de la destrucción que inicialmente suprimía al lado del dios demonio fue instantáneamente devorada. Fentian abrió los ojos en estado de shock y 2 rayos de luz negra púrpura salieron de sus ojos. ¿Qué hizo? ¿El dios demonio acaba de devorar su energía de la destrucción? ¿Cómo era eso posible? ¿Podría incluso la energía de la destrucción ser devorada? El dios demonio definitivamente no podría devorar la energía de la destrucción si Fentian poseyese la verdadera energía de la destrucción, una que podría destruir el mundo. Desafortunadamente, su energía de la destrucción era similar a la energía santa de Sogeking. Había impurezas en ella, y su energía de la destrucción no era tan pura como la energía santa de Sogeking. Uno podría imaginar lo poderoso que el dios demonio era juzgando por su habilidad de devorar. Por otra parte, Sogeking estaba apoyando la habilidad de devorar con su energía santa, causando que incluso la energía de la destrucción fuese devorada por la aterradora energía demoníaca. Basado en la base de cultivo actual de Sogeking, además de convocar al dios demonio, él no podría incluso lanzar un ataque del dios demonio en circunstancias normales. De lo que él dependía era la energía santa. En pocas palabras, si uno describiese la energía santa de Sogeking, se la describiría como una forma de energía de la creación impura. Los humanos y la mayoría de los dioses se sentían fatalmente atraídos por la energía de la creación. Por supuesto, el dios de la destrucción era una excepción porque era una entidad que era exactamente lo opuesto a la energía de la creación. Por lo tanto, Sogeking podría tomar prestada la energía demoníaca del dios demonio que convocó y proyectó aquí. El cuerpo real del dios demonio podría ganar la energía santa de Sogeking a pesar de que su ubicación era desconocida. Aunque era impura, seguía siendo la energía de la creación después de todo y era muy beneficiosa para el dios demonio. La gigantesca grieta en el cielo se fue sellando lentamente. Si la grieta no fuese lo suficientemente grande como para devorar toda la parte del continente sin límites, la lágrima desaparecería. Fentian rugió ferozmente y balanceó la gigantesca espada pesada hacia la cabeza del dios demonio con ambas manos. Había abandonado el plan de atacar con precaución. Después del ataque anterior, Fentian estaba absolutamente seguro de que Sogeking se había transformado en el verdadero dios demonio. Tal vez, no era el verdadero dios demonio, pero definitivamente poseía una porción del poder del dios demonio. Sin embargo, si continuaba atacando de manera experimental, terminaría siendo devorado una y otra vez. La gigantesca espada pesada cayó del cielo. Cuando el dios demonio se enfrentó a la energía de la destrucción, negra y purpúrea, el cielo se hundió. Todo el cielo parecía que se estaba resquebrajando cuando Fentian balanceó su espada, y la grieta se extendió hacia la dirección de Sogeking. El dios demonio se movió mientras sus ojos brillaban. No solo no se tambaleó hacia atrás, sino que avanzó con ambas manos levantadas y colocó sus palmas juntas sobre su cabeza. ¡Boom! La energía demoníaca y de la destrucción se extendió de inmediato y se convirtió en un círculo de ondas distorsionadas que explotaron en el cielo. La colisión esta vez hizo temblar al territorio divino natural a decenas de miles de metros de distancia. Afortunadamente, la batalla entre el dios celestial Sei Supremo Lon Shilla y Shenmue estaba en el otro lado del territorio divino natural. De lo contrario, la réplica podría afectarlos, y podrían tener que finalizar temporalmente su batalla. También era una suerte que la colisión sucediese en el aire, de lo contrario el enfrentamiento podría causar que la mitad del cielo de las 10.000 bestias desapareciese para siempre de este mundo. Lo que era más aterrador estaba en la parte posterior. A medida que las ondulaciones distorsionadas se desvanecían en el aire, lo que apareció a continuación fue impactante. Las palmas del dios demonio que se presionaron juntas atraparon abruptamente la espada pesada y destructiva de Fentian. Fentian no podía moverse, y era la primera vez que los dos dioses se encontraban muy cerca el uno del otro. Se miraron el uno al otro. Los ojos de color negro violácea del dios de la destrucción tenían llamas feroces que brotaban de él.
Sus enormes y musculosos brazos presionaban con todas sus fuerzas mientras intentaba balancear la destructiva espada pesada sobre el cuerpo del dios demonio. Sin embargo, era obvio que la fuerza del dios demonio estaba más allá de la del dios de la destrucción. Sus palmas que se presionaron juntas no se movieron en lo absoluto, y no había ni siquiera una posibilidad de que la gran espada destructiva escapase. Esa era la diferencia entre una imitación de un dios y la proyección de un dios. A juzgar por sus niveles, Fentian estaba debajo de Soulwaking después de todo. Además, el dios demonio poseía la línea de sangre del dios demonio. Por eso la proyección tenía características similares a él y era tan poderosa. Soulwaking, que tenía el conjunto odio a la tierra sin empuñadura de 10 piezas, elevó su poder en 1024 veces. Uno podría imaginar lo poderoso que era con esa elevación de poder. Incluso sin el dios demonio, Fentian podría no ser el oponente de Soulwaking solo juzgando su fuerza. La pierna derecha del dios demonio se movió. Era la parte más poderosa del cuerpo de Soulwaking. Su pierna pateó hacia el lado del rostro del dios de la destrucción a la velocidad del rayo. En ese momento, el dios de la destrucción solo tenía dos opciones. Podía soltar su espada o luchar con fuerza. Naturalmente, Fentian no estaba dispuesto a renunciar a la espada pesada en sus manos. Él tenía un arma, mientras que el dios demonio no. Pensó que era su mayor ventaja en este momento, por lo que eligió luchar por la fuerza. El dios de la destrucción levantó su pierna izquierda y extendió su rodilla para bloquear la pierna del dios demonio que lo estaba golpeando. ¡Bum! Fue otro tremendo golpe. El dios de la destrucción rugió, y causó que el territorio divino destructivo en el aire se extendiese hacia afuera temporalmente. Aquellos que estaban parados debajo podían ver claramente una nube de luz deformada extendiéndose, y podían ver claramente que la pierna derecha del dios de la destrucción se deformaba un poco. Era obvio que sufrió una gran pérdida. El desdén en los ojos del dios demonio se hizo aún más intenso. Sin embargo, soltó la espada pesada destructiva porque las manos del dios demonio no podían tomar la energía de la destrucción que la espada pesada estaba emitiendo. Era lo suficientemente bueno porque el dios de la destrucción solo quedó con una sola pierna. Para entonces, era obvio quién era el vencedor y el perdedor. Los movimientos del dios demonio eran simples. Su cuerpo de repente se volvió incorpóreo en el instante en que soltó la espada pesada destructiva. La espada pesada destructiva se balanceaba a través de su cuerpo incorpóreo que tenía 1000 metros de altura y aterrizaba en la nada. Soulwaking estaba usando la ley espacial con la que era más hábil, ya que controlaba al dios demonio para utilizar la ley espacial. A medida que avanzaba la batalla, la experiencia de Fentian comenzó a mostrarse. Notó que algo estaba mal cuando su espada no golpeó nada, y reaccionó al instante soltando su espada. Al final, decidió soltar su espada pesada. Apretó los puños el uno contra el otro en su pecho y casualmente bloqueó la última bofetada cuando el dios demonio apareció de la nada. Una colisión intensa estalló en el aire y los dos dioses comenzaron a luchar de nuevo. Mientras tanto, la pierna izquierda del dios de la destrucción se estaba recuperando a un ritmo vertiginoso. No moriría mientras tuviese suficiente energía de la destrucción. No era su cuerpo real después de todo. La espada pesada de Fentian, que tenía miles de metros de largo, cayó del cielo directamente sobre el cielo de las 10.000 bestias. La explosión intensa fue como un terremoto, y como resultado, el cielo de las 10.000 bestias ganó un gigantesco cañón. La división del terreno se abrió cuando la aterradora energía de la destrucción se extendió a lo largo de casi 100 millas antes de que se detuviese. Naturalmente, eso dejó una marca permanente en el cielo de las 10.000 bestias. Parecía que era solo el comienzo de la batalla entre el dios demonio y el dios de la destrucción. Ambos tenían una velocidad de ataque extremadamente rápida. Aunque eran enormes, los otros solo podían ver una sombra púrpura y gris brillando continuamente en el aire desde el suelo. Círculos de luz distorsionada se extendían desde el centro de su colisión mientras estallaban poderosas oleadas de energía. Justo en ese momento, el vencedor de una batalla finalmente se decidió entre los 5 campos de batalla. Era la batalla entre Lon Shilla y Shenmue. Shenmue había estado constantemente a la ofensiva ya que sus ataques frenéticos debilitaban el cuerpo gigantesco en el que Lon Shilla se transformó continuamente a medida que debilitaban las ondas de energía. Lo que fue más importante fue cuando Shenmue descubrió que el sentido divino de Lon Shilla se estaba debilitando hasta el punto de que apenas podía controlar su cuerpo por más tiempo. Dejando de lado la alegría que sentía Shenmue en su corazón, era obvio que el dios celestial 6 supremo que acababa de alcanzar la etapa dios celestial se había lastimado al equilibrar la energía de la destrucción y al mostrar su asombrosa habilidad para controlar perfectamente los 6 atributos. Él estaba controlando una gran cantidad de energía en ese momento. Debe ser petrificante el ser drenado de su sentido divino.
¿No podría desatarlo más, o simplemente no podía aferrarse a él? Aunque la embestida continua de poderosos ataques causó un gran impacto en Shenmue, se sentía bien. Pensó que se quedaría con al menos la mitad de su energía celestial después de matar a Lon Shilla. Mientras hiciese algún pequeño ajuste, podría continuar luchando en el suelo. Shenmue no era un idiota, no planeaba pelear contra la formación de la tribu Elfa porque había demasiadas potencias. Además, también había notado que Dongfang era quien causaba muchas bajas al infierno rojo sangriento y al Valle de la Pasión, matando implacablemente en el suelo. Solo ella había matado al menos a más de 20 potencias emperador celestial del infierno rojo sangriento y del Valle de la Pasión. Actualmente, su velocidad de ataque había disminuido debido a un consumo excesivo de fuerza. Mientras Shenmue bajase para obligar a esa persona a detenerse, no pasaría mucho antes de que derrotase a su enemigo en la batalla en el suelo. En cuanto a Wang Xingyun y su esposa, su vida no tenía nada que ver con él. Lo mejor era que muriesen junto con al Palacio Extensión del Cielo. Aunque el infierno rojo sangriento y al Valle de la Pasión y tenían una relación de trabajo con el mismo maestro, no eran tan cercanos entre sí. Para Shenmue, Wang Xingyun solo tenía una opción cuando enfrentase la vida y la muerte: autodetonarse. La explosión de la detonación severa de una potencia dios celestial. Era muy probable que ambos bandos muriesen juntos y beneficiarían al infierno rojo sangriento cuando gobernaran todo el continente en el futuro. Al ver que Lon Shilla comenzaba a perder terreno, Shenmue mostró las técnicas de batalla que tenía en la manga. No estaba preocupado por la batalla de Fentian y Song Wei-King. Como un espectador y una potencia dios celestial, él tenía una visión más clara que Fentian. Recordó que Song Wei-King era solo un emperador celestial de nivel máximo y que no poseía la base de cultivación de un dios celestial. Aunque no tenía idea de cómo Song Wei-King convocó al dios demonio, ¿cuánto tiempo podría durar? Mientras Fentian pudiera aferrarse a su invocación más tiempo que él, era imposible que Song Wei-King ganara. Justo cuando Shenmue planeaba eso en su corazón, un gran impacto apareció en las oleadas de energía. Las oleadas provenían de la formación del territorio divino natural de la tribu de los elfos. No era que la tribu de los elfos lo estuviese atacando, sino que la explosión de energía de la batalla entre el dios demonio y el dios de la destrucción era demasiado dominante y estaba llena de destrucción, forzando al territorio divino natural a desviar la energía y, naturalmente, se desvió en su dirección. Esa situación había sucedido antes, así que Shenmue no entró en pánico. Fue solo que su ataque se retrasó un poco. Lo había pensado. Lanzaría un ataque fatal contra Lon Shilla tan pronto como la energía a su alrededor se calmase. Sin embargo, lo que Shenmue no esperaba era que Lon Shilla tomaría la iniciativa de atacarlo primero por primera vez en su segunda batalla. Dos anillos de luz poco impresionantes flotaban fuera del cuerpo de Lon Shilla. Debido al hecho de que Shenmue había estado atacando continuamente, el cuerpo de Lon Shilla se había debilitado, por lo que los dos anillos de luz de 6 colores tenían solo 1 metro de diámetro. Estaban saliendo de la cabeza de Lon Shilla y de la formación bajo sus pies. ¿Es esa su última lucha antes de su muerte? El desdén llenó los ojos de Shenmue. No se molestó con el ataque de Lon Shilla en lo absoluto. La boca devoradora se mantuvo gloriosa y dirigió su boca, que estaba abierta de par en par sin pensarlo 2 veces. Sin embargo, justo cuando esa gigantesca boca devoradora estaba al punto de cerrarse, los pocos llamativos anillos de luz de 6 colores que emitían oleadas de energías regulares de repente se aceleraron hacia la boca. Los dos anillos de luz no entraron en la boca devoradora. En cambio, se movieron el uno hacia el otro. Para ser exactos, se superpusieron el uno al otro. La boca devoradora se cerró en ese momento y los devoró a los dos. Desde el comienzo de la batalla, el rostro regordete del dios celestial 6 supremo Lon Shilla había estado serio todo el tiempo. Sin embargo, en ese momento, había una leve sonrisa en su rostro. Shenmue vio la expresión en el rostro de Lon Shilla y se preguntó por qué sonreía. Ese fue el primer pensamiento que Shenmue tuvo antes de notar una suave oleada de energía en su boca devoradora. Sí, la explosión de energía era muy suave. Sin embargo, causó que el atributo destrucción en su cuerpo colapsase a una velocidad excepcional. La boca devoradora de Shenmue se formaba a partir de su cuerpo real con su territorio divino. En cierto modo, era su verdadero cuerpo. Él se sorprendió cuando su energía de la destrucción colapsó. No podía escupir los anillos de luz incluso si lo intentaba. Un ruido sordo resonó cuando una densa neblina de luz negra púrpura estalló en el aire. La boca devoradora desapareció y el cuerpo real de Shenmue apareció en el aire. Sin embargo, ya no tenía la alegría de una victoria en su rostro. Mientras miraba a Lon Shilla, señaló su mano derecha hacia él mientras su mano izquierda estaba presionada contra su pecho. Tú. El dios celestial 6 supremo, Lon Shilla miró a Shenmue y reveló una sonrisa. Te has perdido a ti mismo.
Si no fuese por tu exceso de confianza, los dos habríamos sufrido una gran pérdida en esta batalla. Suspiro, me he vuelto terrible después de pasar demasiado tiempo con el pequeño gordito. Incluso he aprendido a engañar. Bajo la palma de la mano de Shenmue había un pequeño anillo de luz del tamaño de una palma de 6 colores que estaba incrustado en su pecho.